La hija del millonario apareció en la boda completamente irreconocible, y en medio del silencio, la conserje levantó la mano y reveló algo que nadie jamás esperaba. La mansión de los Valdés estaba hecha un caos desde temprano, entre flores, mesas redondas, manteles blancos y velas carísimas. Se movían los empleados como si trajeran fuego en los pies. Mariela, con su uniforme blanco y el cabello recogido, fregaba las escaleras del pasillo principal, cuando oyó por tercera vez en la mañana el grito de Renata. «¿Por qué esos arreglos florales tienen hortensias si yo pedí orquídeas?», tronó la novia desde el fondo del jardín. El florista apenas pudo responder. Mariela lo vio desde lejos, con las manos temblando, como si el simple hecho de estar ahí fuera peligroso. Nadie quería cruzarse con Renata ese día, ni con ella ni con su madre, doña Carolina, una señora alta, seca, con cara de que siempre algo le molestaba. Caminaba por la casa con una libreta negra en la mano y revisaba cada detalle como si el mundo dependiera de que todo saliera perfecto. Mariela bajó la cabeza y siguió trapeando. No era su primera boda en una mansión rica, pero sí la primera en la que el ambiente se sentía tan raro. No era estrés normal, era como si todos tuvieran miedo. La encargada del banquete lloraba en silencio en la cocina porque alguien le había reclamado por el color de las servilletas. 2 jardineros se fueron sin avisar, y entre tanto lujo, tantos adornos y tanto brillo, lo único que no brillaba eran las caras de los empleados. Incluso el chef, un señor gordito de bigote, hablaba en voz baja, como si alguien pudiera escucharlo desde otra habitación. Mariela no era chismosa, pero tampoco era tonta. Había trabajado en muchas casas y sabía leer el ambiente. Aquí había algo que no cuadraba. A media mañana, doña Carolina la llamó por su nombre. «Ven, Mariela, limpia los marcos de las ventanas del segundo piso, que no quede una sola mancha». Ella subió con su trapo y su balde, sin levantar la vista. Al llegar al pasillo, se detuvo frente a una habitación que siempre estaba cerrada. Era el cuarto de Lucianita, la hija pequeña del señor Ricardo, el millonario que se iba a casar con Renata. Mariela la había visto un par de veces hacía unos meses, jugando con su muñeca en el jardín. Una niña tierna, de unos 7 años, con trencitas y risa fácil. Pero de pronto, un día ya no apareció más. Al principio nadie dijo nada, hasta que alguien comentó que la habían mandado a un internado exclusivo. No se dieron más detalles, ni el nombre del lugar, ni la ciudad, ni siquiera una foto reciente. Solo la explicación seca de que era lo mejor para su educación. Mariela miró la puerta cerrada y sintió algo en el estómago. No sabía qué, pero la idea de esa niña lejos, sin contacto con nadie, le incomodaba. En la ventana del cuarto, vio un dibujo pegado desde adentro, un sol chueco, una casa y 2 figuras tomadas de la mano. Una era una niña, la otra un hombre alto. Abajo, con crayón, decía: «Papá y yo en el parque». El dibujo tenía polvo. Nadie lo había tocado en semanas. Mariela limpió el vidrio con movimientos suaves, sin quitar la hoja. Sintió una especie de respeto, como si borrar eso fuera borrar también lo poco que quedaba de la niña en esa casa. Después bajó a la cocina. Lourdes, la cocinera, servía jugo en una jarra mientras hablaba bajito con otra empleada. Se callaron al verla. Mariela se acercó y preguntó si alguien había sabido algo de Lucianita últimamente. Lourdes la miró con ojos preocupados, pero no dijo nada. Solo negó con la cabeza y siguió en lo suyo. La otra muchacha le susurró rápido: «No preguntes de eso». Mariela se quedó parada un momento, mirando cómo la cocina hervía de actividad, pero con ese silencio incómodo que nadie se atrevía a romper. Más tarde, mientras sacudía el pasillo que daba al despacho del señor Ricardo, escuchó otra discusión. Esta vez eran Renata y su madre. La puerta estaba apenas entreabierta. «No me importa si no está lista», gritó Renata. «Lo único que necesito es que no aparezca ese día». Doña Carolina le respondió más bajo, pero con tono firme: «Nadie sabrá nada. Te lo prometí». Mariela se alejó rápido, con el corazón latiéndole fuerte. No quería que la vieran parada ahí. Al llegar a la sala, se encontró con Pedro, el chofer. Él le hizo una seña con los ojos, como diciendo: «Cuida lo que oyes». La tarde llegó pesada, con ese calor pegajoso que hace que todo huela más fuerte. En el jardín, los decoradores corrían de un lado a otro, arreglando detalles. Ricardo apareció en la terraza con una sonrisa tranquila, saludando a los invitados que llegaban para el ensayo. Él parecía el único relajado en toda la casa. Mariela lo miró desde lejos. Era un hombre de unos 45 años,
bien vestido, amable con todos, pero con una mirada que últimamente se veía apagada. Desde que Lucianita se fue, había cambiado. Ya no bajaba al jardín a jugar, ni se le escuchaban carcajadas con su hija. Solo lo veía sentado frente al piano, mirando al vacío. Cuando cayó la noche, Mariela fue a guardar los productos de limpieza en la bodega. Ahí encontró una caja abierta con papeles viejos. No le dio importancia hasta que vio un pedazo de papel rasgado con crayones encima. Lo tomó. Era parte de otro dibujo infantil. En la esquina había un nombre escrito a medias. Lucy. Se le enchinó la piel. Guardó el pedazo en su bolso, sin saber bien por qué. No era una ladrona, pero algo dentro de ella le decía que había cosas que no estaban bien. Y si nadie más iba a preguntar, ella al menos quería entender. Antes de dormir, en su pequeño cuarto al fondo del terreno, se sentó en la cama a pensar. La mansión estaba hermosa, brillaba con luces cálidas, el pasto estaba perfecto, las flores impecables, pero debajo de todo eso había algo raro, un ambiente que oprimía el pecho, un miedo que todos sentían, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y en el centro de todo, una niña ausente, una madre que no era suya, y una empleada con el presentimiento de que esa boda iba a estallar. Al día siguiente, Mariela llegó temprano a la cocina como siempre. Lourdes ya estaba friendo chilaquiles para el desayuno del personal y el ambiente parecía más tenso que nunca. Había más ruido, más pasos, más gente entrando y saliendo, pero nadie hablaba de nada importante. Nadie decía nada sobre lo que todos sabían que estaba raro. Mariela se sirvió café en una taza blanca con una grieta y se quedó parada un momento, mirando cómo todos se movían con nerviosismo. Fue entonces cuando preguntó otra vez, esta vez con un poco más de decisión. Oigan, ¿y Lucianita? ¿Sí se fue al internado ese que dijeron? Nadie respondió. Lourdes bajó la mirada y siguió removiendo la olla. Un mesero fingió que no escuchó y salió al patio. Mariela se quedó sola con su pregunta flotando en el aire, como un mosquito que nadie quiere aplastar. No entendía por qué tanto misterio. No era normal que una niña desapareciera así nomás, sin una llamada, sin una foto, sin una visita. En las casas donde había trabajado antes, los niños se iban al internado y las mamás lloraban, los papás mandaban regalos, los abuelos preguntaban por ellos cada semana. Pero aquí, nada. Nadie hablaba de Lucianita. Era como si no hubiera existido, como si la hubieran borrado de la casa. Ese día Mariela tuvo que limpiar el salón de música. Estaba al fondo del segundo piso, cerca del despacho de Ricardo. Siempre olía a barniz viejo y tenía un piano negro que casi nadie tocaba. Mientras sacudía los muebles, notó que en un rincón había una caja cerrada con cinta gris. Estaba marcada con plumón. Donaciones. Le pareció raro. Se agachó y abrió la tapa con cuidado. Dentro había ropa de niña, blusas pequeñas, suéteres con lentejuelas, una pijama con dibujitos de unicornios. En la parte de abajo, encontró una mochila rosada con el nombre Lucianita, escrito con plumón morado. Mariela tragó saliva. Sacó la mochila con cuidado. Estaba limpia, doblada como si alguien la hubiera guardado a propósito. No tenía polvo. No parecía algo viejo que se iba a tirar. Era como si alguien la hubiera escondido ahí hace poco. La volvió a meter y cerró la caja. Sintió el corazón latiéndole fuerte, como si la hubieran atrapado robando algo. Pero no era eso. Era la sensación de que estaba metiéndose en algo serio, algo que tal vez no debía ver. Antes de salir del cuarto, miró por la ventana y vio a Renata en el jardín, hablando con el jardinero nuevo. Tenía las manos en la cintura y la cara dura. A su lado, doña Carolina revisaba algo en el celular. Mariela alcanzó a notar que la madre hablaba rápido, como si estuviera dando instrucciones. Luego ambas entraron por la puerta trasera y la tensión se volvió a sentir en toda la casa. Después de limpiar el salón de música, Mariela bajó al área de lavandería. Ahí estaba don Polo, el encargado de la plancha, un señor de bigote grueso y voz grave. Era serio, pero no mala persona. Mientras doblaba sábanas, Mariela se le acercó y le dijo en voz bajita, ¿Usted sí llegó a conocer a Lucianita? Él se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo sin mirarla, claro que sí, era una niña linda, bien educada, pero cuando ella desapareció, me dijeron que no preguntara, que no era mi asunto. Y eso hice. Mariela insistió. ¿Y no le parece raro que no haya fotos nuevas, ni llamadas? ¿No cree que algo pasó? Don Polo le puso una mano en el hombro. Mira, muchacha, tú eres buena gente,
pero hay cosas que es mejor no mover. Aquí hay gente poderosa, y nosotros solo somos empleados. Cuida tu trabajo. Y siguió doblando sin decir más. Mariela se quedó pensativa. No quería meterse en líos, pero no podía ignorar lo que estaba sintiendo. Había demasiadas cosas raras, demasiadas señales. Caminó hacia el comedor principal con el estómago apretado. Al llegar, vio a Ricardo sentado solo frente a una taza de café. Estaba leyendo algo en su tablet. Mariela aprovechó para servirle más café, aunque no lo había pedido. Le temblaban un poco las manos. «Señor Ricardo, ¿quiere más azúcar?» Él levantó la vista y sonrió de forma amable. «No, gracias, Mariela. Está perfecto así». Ella se quedó un segundo en silencio. Luego se animó. «¿Y cómo está Lucianita? ¿La ha ido a visitar?» Ricardo dejó de sonreír. Bajó la vista. Tardó unos segundos en responder. «Está bien. En el internado. Es un lugar muy exclusivo, tienen muchas reglas. No permiten visitas hasta después de 3 meses. Pero está bien». Dijo esas palabras como si las estuviera leyendo de una hoja. Mariela sintió un nudo en la garganta. «Gracias, señor», dijo y se alejó. Al mirar de reojo, notó que él se quedó viendo al piso, como si lo que acababa de decir no le dejara en paz. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Mariela salió de su cuarto en silencio. Caminó por el pasillo hasta la puerta del despacho. Estaba cerrado. Se quedó un momento en la oscuridad, sintiendo el silencio pesado de la casa. Pensó en lo que le había dicho don Polo, en el cambio en la voz de Ricardo, en la mochila escondida, en la mirada de Lourdes cuando ella mencionó a la niña. Se estaba metiendo en un problema grande, lo sabía, pero algo dentro de ella no podía soltar ese asunto, como si la voz de la niña siguiera dando vueltas por los pasillos. Volvió a su cuarto sin hacer ruido. Se sentó en la cama y sacó del cajón el pedazo de dibujo que había encontrado el día anterior. Lo miró largo rato. Era solo una parte, pero se alcanzaba a ver una figura chiquita con trenzas y una sonrisa grande. «¿Dónde estás, Lucianita?», pensó. Cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera darle respuestas. Afuera, la mansión seguía iluminada, como si todo estuviera en orden. Pero adentro, muy adentro, algo estaba podrido, y cada día se notaba más. El día empezó como los anteriores, con gritos desde el jardín, pasos rápidos por los pasillos, platos rotos en la cocina, y órdenes que nadie se atrevía a cuestionar. Mariela ya estaba acostumbrada al ambiente, pero eso no hacía que fuera más fácil soportarlo. Esa mañana le tocó ayudar a sacar bolsas de basura del cuarto de servicio donde habían estado almacenando cosas viejas para hacer espacio antes de la boda. Era un espacio cerrado, con olor a humedad y lleno de cajas con cosas que parecían olvidadas hace años. Allí, entre botellas vacías, adornos rotos y papeles sueltos, algo llamó su atención. Una de las bolsas estaba mal cerrada, y asomaba algo que no parecía basura común. Era una libreta con la pasta doblada y manchas de crayón por fuera. La sacó con cuidado, limpiándole el polvo con la manga. Era un cuaderno escolar, uno de esos de pastas duras y hojas gruesas, con pegatinas pegadas en la primera página. Ahí, en letras torcidas, decía «Lucianita Valdés». Mariela sintió un vuelco en el pecho. Miró a los lados, por si alguien venía, y se agachó entre las bolsas. Abrió la libreta con cuidado. Las primeras hojas estaban llenas de dibujos, casas, perritos, flores, y lo que parecía ser una figura de una niña siempre con la misma sonrisa. En cada página aparecía esa misma niña, junto a un hombre con corbata que claramente era Ricardo. Abajo de uno de los dibujos decía «Papá y yo vamos al cine». Otro decía «Hoy me dijo que soy su princesa». Las frases estaban con faltas de ortografía, pero se entendían bien. Lo que no se entendía era por qué ese cuaderno estaba en la basura. Mariela lo hojeó rápido. Algunas páginas estaban arrancadas. Se notaba que alguien las había quitado con fuerza. Quedaban solo los bordes rasgados. En una parte, había marcas de lápiz duro, como si alguien hubiera apretado demasiado. La última página era distinta. Tenía manchas de algo oscuro, como si alguien hubiera llorado sobre ella. No era tinta, era algo más. Tal vez chocolate, tal vez sangre vieja. Nadie lo sabría. Pero lo que estaba escrito ahí se le quedó grabado. «Mamá ya no me quiere». Eso, sin dibujos, solo letras mal hechas, temblorosas, con el renglón torcido. Mariela cerró la libreta rápido y la metió en su bolso. Salió de ahí como si acabara de hacer algo malo. Sentía la espalda caliente, como si alguien la estuviera mirando. Subió las escaleras directo al cuarto de lavandería para estar sola un rato.
Allí se sentó en una esquina y volvió a abrir el cuaderno. Cada palabra, cada dibujo, le revolvía el estómago. No era solo tristeza, era miedo. Miedo de que esa niña hubiera intentado dejar señales, de que alguien hubiera querido borrar todo. Mientras hojeaba la libreta por segunda vez, entró Lourdes con una canasta de toallas. Mariela la cerró rápido, pero Lourdes alcanzó a ver algo. «¿Qué es eso?», preguntó. «Nada», contestó Mariela. «Es que lo encontré en la basura. Es de Lucianita». Lourdes se acercó y bajó la voz. «Guárdalo bien, mija. Hay cosas que es mejor no dejar a la vista». «¿Tú sabías que lo habían tirado?», preguntó Mariela. Lourdes negó con la cabeza. «Aquí todo lo que era de la niña lo están sacando como si estorbara. Pero yo me acuerdo bien. Ella era buena niña, y don Ricardo la adoraba». Mariela la miró. «¿Y entonces? ¿Por qué se fue así?». Lourdes respiró hondo. «No sé. Solo sé que desde que llegó Renata, las cosas cambiaron. No digo que sea bruja, pero la niña le tenía miedo. Eso sí te lo puedo asegurar». Mariela sintió cómo se le erizaban los brazos. El resto del día pasó con una mezcla rara de rutina y tensión. Mariela no podía quitarse de la cabeza el cuaderno, tampoco las palabras de Lourdes. En la tarde le tocó limpiar el cuarto de visitas, ese que Renata usaba para cambiarse cuando llegaban los proveedores. Mientras acomodaba las almohadas, oyó a través de la pared una conversación. No se escuchaba muy claro, pero reconoció la voz de Renata. Decía algo como «ya no hay rastro», y luego un silencio. Después, «la basura ya salió esta mañana». Mariela contuvo el aliento. No sabía si hablaban del cuaderno o de otra cosa, pero ya no importaba. Todo estaba conectado. Al terminar, bajó al sótano donde guardaban los adornos viejos. Tenía curiosidad. Quería saber si ahí también habían tirado cosas de Lucianita. Rebuscando entre cajas, encontró una caja marcada como Navidad, pero al abrirla, vio algo distinto. Juguetes. Muñecas con vestidos rotos, un osito sin ojo, una caja de colores abiertos. Al fondo, una fotografía. Era la niña, sentada en el pasto, con un vestido azul. Tenía la boca manchada de helado y los ojos achinados de la risa. A su lado, Ricardo la abrazaba. Se notaba que no era una foto oficial. Era algo tomado con cariño, sin poses, sin filtros. Una foto de verdad. Mariela la guardó con el cuaderno. Ya no tenía dudas. Algo grave había pasado con esa niña. Y todo indicaba que Renata y su madre lo sabían. Pero, ¿por qué Ricardo no decía nada? ¿Por qué se veía tan tranquilo? Como si realmente creyera que su hija estaba bien. Esa noche, Mariela decidió no dormir. Se sentó en su cama, sacó el cuaderno y la foto, y los puso sobre la mesa. Empezó a anotar en un papel todo lo que había visto y escuchado desde que la niña desapareció. No era detective, pero sabía juntar piezas, y lo que estaba armando era una historia horrible. Cerca de la medianoche, alguien tocó la puerta de su cuarto. Mariela se asustó, guardó todo de un jalón y fue a abrir. Era Pedro, el chofer. Solo dijo: «Ten cuidado, ya te están viendo mucho». Luego se fue sin explicar nada. Mariela cerró la puerta con seguro. Se quedó de pie, con la respiración agitada. Afuera, la mansión dormía, pero adentro, entre los muros limpios y los jardines perfectos, algo oscuro se movía en silencio, y ella ya estaba metida hasta el cuello. La mañana empezó con una tormenta inesperada. Las nubes negras cubrían el cielo, y la lluvia caía con fuerza sobre los ventanales de la mansión. A pesar del mal clima, los preparativos no se detenían. Renata estaba más nerviosa que nunca, y eso se notaba en cómo trataba a todos. Gritó al decorador por el tamaño de unos candelabros, y luego mandó a cambiar las cortinas del salón principal por otras que eran, según ella, menos baratas. Mariela limpiaba las escaleras cuando vio que uno de los nuevos jardineros salía corriendo por la puerta trasera, mojado, con una mochila al hombro. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó nada. Era el tercero que se iba esa semana sin despedirse. Algo pasaba y cada vez era más obvio. Después del desayuno, Mariela fue a la lavandería a recoger unos manteles manchados. Allí se encontró con Norma, una de las muchachas más jóvenes del personal. Tenía apenas 20 años y llevaba poco tiempo trabajando ahí. Mientras ambas doblaban manteles, Mariela se acercó más. «¿Tú sabes algo de Lucianita?». Norma bajó la voz y miró hacia la puerta. «No, pero hay cosas raras. Dicen que la niña lloraba mucho las últimas noches antes de que se fuera, que gritaba cuando la dejaban sola». Mariela se le quedó viendo. «¿Quién te dijo eso?». Norma negó con la cabeza. «Nadie. Solo lo oí. Pero yo no dije nada, ¿eh?». Luego agarró los manteles y salió apurada. Más tarde, en la cocina, mientras pelaba zanahorias,
Mariela escuchó que don Polo hablaba con el proveedor de carnes. Estaban discutiendo sobre el pedido de la semana, pero lo interesante fue lo que dijo el proveedor antes de irse. Espero que esta vez nadie me cambie el cheque a última hora como la vez pasada. El que firmó fue Ricardo, pero me dijeron que lo cambiaron después. Don Polo solo sonrió, sin contestar. Cuando el hombre se fue, Mariela aprovechó. ¿Cambian los cheques? Don Polo la miró, incómodo. Mira, mejor no te metas, Mariela. No es asunto tuyo. Aquí las cosas se hacen como dice doña Carolina. Y si alguien se opone, no dura ni una semana. Ella no respondió. Guardó la información en su cabeza, como una pieza más de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Por la tarde, fue al closet de blancos a buscar servilletas. Ahí se topó con Jesús, uno de los camareros más antiguos. Un hombre callado, pero muy observador. Mientras ella revisaba los estantes, le preguntó sin rodeos: ¿Tú llegaste a ver algo raro con Lucianita antes de que se fuera? Jesús se quedó callado un momento. Luego dijo en voz muy baja: La niña no se fue. Se la llevaron. Mariela sintió un escalofrío. ¿Cómo que se la llevaron? Él negó con la cabeza. Eso no te lo puedo decir, pero yo vi cosas feas. Mariela se acercó más. Dímelo, por favor. Jesús se quedó viendo la puerta, como si temiera que alguien los escuchara. La noche antes de que desapareciera, vi salir a Renata con una manta en brazos. Subió a una camioneta negra con su madre. No regresaron hasta el amanecer. Cuando el patrón preguntó, le dijeron que la niña ya estaba en el internado. Pero yo no vi maletas, ni mochilas, solo esa manta. Mariela sintió cómo se le apretaba el pecho. ¿Y tú no dijiste nada? Jesús la miró serio. ¿Y tú si lo harías? ¿Arriesgarías tu trabajo? ¿Tu vida? Luego se fue sin esperar respuesta. Esa noche, Mariela decidió acercarse a la cocinera. Lourdes siempre había sido buena con ella, pero también era muy discreta. Mientras lavaban los trastes juntas, Mariela le soltó la pregunta: ¿Tú crees que la niña está bien? Lourdes se detuvo, con la mirada perdida en los platos. Yo creo que algo malo le hicieron, mija, y nadie quiere decirlo, porque aquí no hay justicia para los pobres. Si decimos algo, perdemos el trabajo. Y si decimos más, capaz que nos hacen desaparecer también. Mariela se quedó helada. ¿Tanto así? Lourdes se rió sin humor. ¿No has visto cómo vigilan? ¿Cómo instalan cámaras nuevas? ¿Cómo andan siempre los mismos guardias en las noches? Pero nadie sabe quién los contrató. Yo he trabajado aquí más de 20 años, y nunca vi tanta vigilancia como ahora. Mariela pensó en las cámaras nuevas en el pasillo, en las cerraduras cambiadas, en las cajas escondidas en el sótano. Todo tenía sentido. Todo apuntaba a algo más grande. Antes de dormir, revisó otra vez el cuaderno de Lucianita. Esta vez lo leyó con más calma, buscando algún detalle nuevo. En una de las hojas, al fondo, había una palabra escrita muchas veces: casa, una y otra vez, en distintas letras. Al lado, un dibujo de una reja. Algo le decía que eso no era un simple dibujo, era una señal, una forma de decir algo sin decirlo. Mariela encendió su celular y tomó fotos de las páginas. No sabía para qué, pero sentía que algún día esas imágenes iban a servir. Cuando apagó la luz, se quedó mirando el techo. Ya no podía ignorar lo que pasaba. Ya no era una simple intuición. Había gente que sabía cosas y que tenía miedo. Había secretos enterrados bajo alfombras limpias y cortinas finas. Y lo peor era que cada uno de ellos prefería callar antes que perder su lugar. Pero Mariela ya no podía callar. Algo en ella se había roto. Una mezcla de rabia, tristeza y necesidad de saber la verdad. Y si nadie más se atrevía, ella lo iba a hacer. Renata no caminaba por la casa. Desfilaba, siempre con la barbilla en alto, el cabello perfecto y esa manera de mirar a todos, como si fueran sus empleados personales, incluso a los que no lo eran. Desde que Mariela la conocía, jamás la había visto sudar, ni llorar, ni siquiera con una arruga en el vestido. Era como una muñeca de revista, pero con un carácter que podía partir piedras. Esa mañana, entró al comedor principal como una tormenta, lanzando órdenes antes de que alguien pudiera saludarla. Que cambien esas sillas, que saquen las velas de la entrada, que limpien otra vez la terraza porque no brilla lo suficiente. Nadie discutía, nadie la corregía, porque en esa casa, ella mandaba más que Ricardo, más que la administradora, más que cualquier persona con sentido común. Mariela la observaba desde lejos mientras limpiaba el piso del pasillo. Renata pasaba tan rápido que apenas si se notaba su perfume, pero dejaba un silencio incómodo detrás, como si la gente no pudiera respirar hasta que se iba. Cuando llegó al vestíbulo, empezó a revisar los arreglos florales.
Había una orquídea que se veía un poco caída. Renata levantó la ceja y le gritó al florista: ¿Esto te parece digno de una boda millonaria? El pobre hombre apenas alcanzó a responder algo, y ella ya lo estaba echando de la casa. Mariela vio cómo él se llevaba su caja de herramientas, con la cara roja y las manos temblorosas. Otro más que no aguantó, pero lo más impresionante no era su tono, ni su forma de vestir, ni su manera de poner a todos de cabeza. Lo que más impactaba era el control que tenía. Cada decisión, cada detalle, cada paso que se daba en esa mansión pasaba por sus manos. Hasta los horarios del señor Ricardo. Ella decidía qué desayunaba él, a qué hora recibía llamadas, qué traje se iba a poner para la sesión de fotos de la boda. Todo. Y él lo permitía, como si estuviera hipnotizado, como si no se diera cuenta de que estaba perdiendo su lugar en la casa, en su propia vida. Mariela lo notó cuando Ricardo pidió un café, y Renata lo interrumpió para decirle que ya no podía tomar tanta cafeína, que mejor un té, y él, sin chistar, aceptó. Ella se alejó con una sonrisa falsa, y él se quedó viendo la taza como si algo en él se hubiera apagado. Mariela lo notó desde el rincón. Nadie más pareció darse cuenta. Más tarde, Mariela entró al despacho de Ricardo a limpiar, justo cuando Renata salía. Traía una carpeta en la mano. Cruzaron miradas un segundo, y Renata se detuvo. «Tú eres la muchacha nueva, ¿verdad?» Mariela asintió. «Bueno, no quiero ver ni una mancha en este cuarto. Y no abras los cajones». ¿Quedó claro? Mariela volvió a asentir. «Sí, señora». Renata la miró de arriba abajo y luego se fue con pasos rápidos, como si el mundo tuviera que seguirle el ritmo. Mariela cerró la puerta cuando estuvo segura de que nadie la veía. El escritorio tenía papeles regados, revistas y una agenda electrónica. No tocó nada, solo limpió con cuidado, pero no podía dejar de pensar en esa carpeta, ni en la mirada de Renata. Era como si supiera que Mariela estaba sospechando algo. Esa tarde, doña Carolina apareció con una lista de tareas. La madre de Renata era igual o peor. No alzaba la voz como su hija, pero tenía una manera de decir las cosas que hacía que todos obedecieran al instante. Repartía responsabilidades, revisaba todo, hacía llamadas sin parar y siempre estaba un paso adelante. Pero lo que más llamaba la atención era cómo se movía por la casa como si fuera suya. Mariela nunca la había escuchado reír, ni hacer una broma. Parecía vivir para controlar, ordenar, corregir. Ese día se la pasó revisando cámaras, hablando con el personal de seguridad y asegurándose de que todas las puertas estuvieran con nuevas cerraduras. En la noche, cuando ya todos estaban cenando en la parte trasera del jardín, Mariela decidió ir a revisar el salón de eventos, que estaba casi terminado. Las luces colgaban desde el techo con forma de estrella, las mesas estaban vestidas con manteles finos y las sillas tenían listones dorados. Todo era de revista, pero no había alma, no había alegría, solo una perfección vacía, como la sonrisa de Renata. En una esquina, encontró a Norma llorando en silencio. «¿Qué pasó?», preguntó Mariela. Ella negó con la cabeza. «Nada. Me regañó la señora Renata porque una servilleta tenía una mancha. Me dijo que yo no sirvo ni para poner la mesa». Mariela la abrazó. «Ya va a pasar. No le hagas caso». Norma sollozó. «Es que no es normal. Nadie debería tratar así a la gente. Esto no es una boda. Es una pesadilla». Mariela se quedó con eso en la mente. Lo que dijo Norma era cierto. Todo se sentía falso, forzado, y Renata estaba en el centro de todo, como una reina malvada que no permitía errores. La boda no era una celebración, era una operación, un evento meticulosamente diseñado para que ella se viera como la mujer perfecta, la esposa ideal, la nueva señora de la casa. Esa noche, Mariela no pudo dormir. Se levantó y fue hasta la cocina por un vaso de agua. Allí estaba Pedro, el chofer, tomando café solo. «¿No puedes dormir?», le preguntó. Mariela negó. «¿Tú crees que el señor Ricardo está enamorado de Renata?». Pedro la miró con seriedad. «No lo sé, pero si lo está, está ciego. Desde que ella llegó, él cambió. Antes era amable, tranquilo. Ahora parece cansado, confundido». Mariela se sentó frente a él. «¿Y tú sabes algo de Lucianita?». Pedro bajó la voz. «Todos sabemos algo, pero nadie dice nada, porque aquí el que habla desaparece». El despacho de Ricardo siempre olía a madera vieja, perfume caro y papeles nuevos. Estaba en el segundo piso, al fondo del pasillo, con una gran puerta de roble que casi siempre permanecía cerrada. Nadie entraba ahí sin permiso, ni los empleados de confianza, ni siquiera Renata, aunque ella decía que sí.
Era el único espacio que aún sentía verdaderamente de él, o eso parecía. Mariela llevaba días con la idea en la cabeza. Tenía que entrar, no a espiar, no a robar, solo a ver. Algo le decía que ahí podía haber respuestas. Esperó el momento adecuado. Un día en que Ricardo salió con Renata a una cena de compromiso, y la casa quedó tranquila, casi vacía. Mariela subió despacio, con los pasos suaves, y al llegar al despacho giró la perilla. Sorprendentemente, no estaba con llave. Entró con cuidado, cerrando la puerta detrás de ella. El lugar estaba en orden. Escritorio limpio, libros alineados, unas cuantas fotos familiares sobre un estante. Una de ellas era de Lucianita, con vestido de escuela, sonriendo con 2 dientes flojos. Mariela se quedó mirándola un momento. No parecía una niña triste. Se notaba que esa sonrisa era de verdad. Caminó hacia el escritorio y vio un portafolio de cuero entreabierto. Lo abrió despacio. Dentro había papeles que parecían de contabilidad, estados de cuenta, facturas. Nada raro a simple vista. Pero entre los papeles gruesos encontró una hoja arrugada. Era una hoja membretada con el nombre Fundación Lirio. Tenía una firma, un número de depósito y una nota escrita a mano. Confirmado. Pago recibido por el ingreso de la menor. Mariela sintió que el cuerpo se le enfriaba. ¿Ingreso? ¿De qué estaban hablando? ¿De Lucianita? Siguió revisando. En el fondo del cajón había unos sobres viejos, rotos en la parte de arriba. Algunos tenían sellos de instituciones educativas, pero estaban vacíos, como si alguien hubiera sacado las cartas y dejado solo las cáscaras. Había también un recibo con otro nombre raro. Servicios especializados del Ángel. Mismo tipo de letra, mismo tipo de firma. Mariela tomó fotos de todo con su celular, rápido, sin mover los papeles de su lugar. Sentía que no debía tocar nada más, pero la curiosidad la empujaba. Abrió el siguiente cajón, y ahí encontró una agenda de cuero, de esas que ya casi no se usan. Al abrirla, se dio cuenta que muchas páginas estaban arrancadas, pero en las que quedaban, notó varias citas canceladas a último momento, especialmente visitas que tenía planeadas con la escuela anterior de Lucianita, todo cancelado a partir de la llegada de Renata. Mariela sintió una mezcla de coraje y miedo. Cerró la agenda y volvió a dejar todo como estaba, pero al girarse, vio algo que le hizo detenerse en seco. En la esquina del despacho había una pequeña caja de metal con clave. No tenía idea de qué contenía, pero no estaba ahí la semana pasada. La reconocía porque había limpiado ese rincón muchas veces. Se agachó para verla más de cerca. Tenía una etiqueta con fecha reciente. Nadie sabía que ella estaba ahí, pero decidió no forzarla. No ahora, no sin saber cómo abrirla. Era demasiado arriesgado. Estaba por salir cuando vio algo más. Encima del archivero, medio escondido detrás de una lámpara, había una carpeta delgada, sin marcar. La abrió. Eran fotos impresas, como de vigilancia. Una mostraba a Lucianita entrando a una puerta metálica, con ropa sencilla, mochila en la espalda y la mirada baja. Otra mostraba el frente de un edificio viejo, descuidado, con un letrero borroso. Las últimas eran más oscuras, como si hubieran sido tomadas con una cámara desde lejos. Mariela no entendía por qué Ricardo tenía eso ahí. ¿Las había mandado tomar? ¿Alguien se las había entregado? ¿Era parte de una investigación? ¿O de una mentira más? Volvió a guardar todo rápido. Sentía que en cualquier momento iba a abrirse la puerta y la iban a descubrir. Salió sin hacer ruido, bajó las escaleras y fue directo a su cuarto. Cerró con seguro, se sentó en la cama y sacó su celular. Revisó las fotos que había tomado. Las amplió. Leyó cada palabra con cuidado. Ingreso de la menor, servicio especial, confirmado, protegida por privacidad. Cada vez tenía más claro que Lucianita no estaba en ningún internado bonito. Algo más oscuro había detrás. Y lo peor era que Ricardo o sabía todo y lo ocultaba, o no sabía nada y lo estaban engañando. Minutos después, alguien tocó la puerta de su cuarto. Mariela escondió el celular debajo de la almohada. Abrió. Era Norma. Tenía cara de susto. «La señora Carolina quiere que vayas a limpiar su sala privada», dijo sin rodeos. «¿Ahora?» «Sí. Dice que encontró una mancha en uno de los sillones». Mariela tragó saliva. Sintió que la estaban llamando justo cuando no debía. Subió con el corazón en la garganta. La sala de Carolina estaba siempre impecable. Ella solo entraba con sus invitados más cercanos o cuando hablaba por teléfono a escondidas. Al llegar, Carolina ya estaba ahí, parada frente a la ventana, con una copa de vino en la mano. Mariela saludó. «Buenas noches, señora».
Carolina no la miró. Solo dijo: «Limpia bien y no toques mis papeles». Mariela limpió en silencio. Notó que la señora no dejaba de observarla por el reflejo del vidrio, como si esperara un paso en falso. Cuando terminó, se dio media vuelta. «Buenas noches, señora». Carolina la detuvo con una sola frase. «¿Tú sabes cuando alguien está cruzando la línea, Mariela? Porque a veces la gente se mete donde no debe, y luego pasa lo que pasa». Mariela se quedó quieta, con los dedos helados. Solo dijo: «Sí, señora», y salió lo más rápido que pudo. Esa noche no durmió. Se quedó sentada con las fotos abiertas en su celular, el corazón latiendo fuerte, la cabeza llena de preguntas. La amenaza de Carolina no era cualquier cosa. Sabía que ella estaba viendo más de lo que debía, pero también estaba claro que no podía parar. Ya estaba dentro, y cada cosa que encontraba la acercaba más a una verdad que nadie más se atrevía a tocar. El sábado amaneció con un silencio raro en la casa. No había gritos, no había regaños, no había pasos apurados. Era como si todos estuvieran esperando algo. Mariela se despertó con esa sensación incómoda en el pecho, como cuando sabes que va a pasar algo, pero no sabes qué. Se puso el uniforme, se amarró el cabello y salió al pasillo. Apenas abrió la puerta, vio pasar a 2 de los guardias por el jardín, hablando por radio. Eso no era normal. Ellos casi nunca patrullaban tan temprano, menos cuando no había evento. Bajó con cuidado las escaleras y fue directo a la cocina. Lourdes ya estaba ahí, pero no cocinando. Estaba parada frente a la ventana, mirando hacia la entrada principal. «¿Qué pasa?», preguntó Mariela, sirviéndose un poco de café. Lourdes no respondió, solo levantó la mano y señaló. Afuera, en el portón principal, se detuvo un auto negro, de esos grandes, con vidrios oscuros. Nadie bajó, solo se quedó ahí, con el motor encendido. De pronto, salió doña Carolina, impecable como siempre, con una carpeta bajo el brazo. Caminó directo al coche y subió sin decir nada a nadie. El chofer arrancó y desaparecieron por la calle principal. Mariela y Lourdes se miraron. «¿Tú sabías que iba a salir?», preguntó Mariela. «No, y eso me preocupa más», respondió Lourdes. «Aquí nada pasa sin que ella lo anuncie. Si salió sin avisar, es porque no quería que nadie supiera». Mariela no dejó de pensar en eso el resto del día. Se la pasó barriendo y limpiando como en automático, pero su mente estaba en otra parte. A eso de las 4 de la tarde, Pedro, el chofer, regresó solo, sin Carolina. Mariela se le acercó cuando él bajó del coche. «¿Y la señora?». Pedro negó con la cabeza. «Me pidió que la dejara en una dirección y que regresara por ella después. No quiso que me quedara ahí. Me dio la orden directa». «¿Y tú sabes a dónde fue?». Pedro bajó la voz. «Es un edificio viejo, por el rumbo de la fábrica abandonada. No entiendo qué se le perdió ahí». Mariela tragó saliva. Ya había escuchado ese lugar antes. Jesús, el camarero, lo había mencionado. Algo de una noche en que se llevaron a Lucianita en una camioneta negra. Esa misma noche, Renata también desapareció por unas horas. Dijo que tenía una cita urgente con el decorador, pero Mariela no le creyó ni tantito. Se fue vestida con ropa casual, nada de lujo, con una gorra tapándole el rostro. Pedro no la llevó. Fue en otro coche, un sedán gris que nadie había visto antes. Salió sin hacer ruido, como si no quisiera que nadie supiera que había salido. Mariela se quedó observando desde la ventana del cuarto de blancos. La lluvia empezaba a caer suave, como si el cielo también supiera que algo estaba mal. No podía quedarse quieta. No esa noche. Esperó que todos se acostaran. Se puso un suéter encima del uniforme y salió por la parte trasera de la casa. Caminó hasta la caseta de Pedro. Él estaba leyendo el periódico, con un café en mano. «¿Me puedes llevar a esa dirección?», le dijo sin rodeos. Pedro la miró en silencio unos segundos. «¿Estás segura?». Mariela asintió. «Necesito ver con mis propios ojos». Él suspiró. Se levantó despacio y le hizo una seña para que lo siguiera. El trayecto fue corto, pero el ambiente era espeso, como si el aire se pudiera cortar con cuchillo. Llegaron a un edificio abandonado, con la fachada llena de grafitis y las ventanas rotas. Al fondo, una puerta de metal oxidado. No había luces, no había movimiento, pero sí había un coche estacionado. Era el mismo sedán gris que había salido esa tarde. Mariela sintió un escalofrío en la espalda. Pedro se quedó en el coche. «Si no vuelves en 10 minutos, voy tras de ti», le dijo. Mariela respiró hondo y bajó. Caminó despacio, pisando sobre charcos y vidrios rotos. La puerta estaba entreabierta. Se asomó con cuidado.
El interior era oscuro, con olor a humedad y silencio absoluto. Avanzó despacio por un pasillo lleno de basura, escuchando solo el eco de sus pasos. Entonces oyó voces, bajitas, al fondo. Se acercó lo suficiente para ver. Era un cuarto sin ventanas, iluminado con una lámpara portátil. Adentro estaba Renata. Frente a ella, un hombre de traje claro. No podía verle la cara completa, pero hablaba con autoridad. Renata sostenía unos papeles. Decía cosas como, tiene que mantenerse cerrada la institución, y, mi mamá ya pagó lo que tenía que pagar. El hombre le respondía algo que Mariela no alcanzaba a oír bien, pero notó el tono molesto. Parecía que no estaban de acuerdo. Entonces, Renata dijo algo que se le quedó grabado. Si alguien se entera, todo se cae. Mi boda, mi vida, todo. Así que más vale que mantengas la boca cerrada como prometiste. Mariela retrocedió con cuidado. No podía seguir ahí. Tenía suficiente. Volvió sobre sus pasos. Salió del edificio y corrió directo al coche. Pedro la recibió con el motor encendido. ¿Viste algo? Mucho, respondió ella sin aliento. Vámonos. De regreso, Mariela no habló. Solo miraba por la ventana, sintiendo que acababa de cruzar una línea sin regreso. Esa reunión no era casual. Renata estaba ocultando algo importante, y lo estaba haciendo lejos de todos, sin testigos, sin cámaras. Pero ahora Mariela era testigo, y sabía que lo que estaba en juego era más grande de lo que imaginaba. Cuando llegó a la mansión, subió directo a su cuarto, cerró con seguro, se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama. Sacó su celular y apuntó todo lo que había visto y escuchado. Luego miró la hora, las 2 de la mañana. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, la casa dormía. Pero en el corazón de Mariela, el ruido era cada vez más fuerte, como si Lucianita gritara desde algún lugar, pidiendo que no la olvidaran. A la mañana siguiente, Mariela se levantó con el cuerpo cansado y la mente más despierta que nunca. Apenas abrió los ojos, ya tenía grabadas en la cabeza las palabras de Renata, dentro del edificio abandonado. Algo se caía si alguien se enteraba. Eso lo había dicho con miedo, no con enojo, y eso era raro en alguien como ella. Mariela lo sabía. Renata solo tenía 2 estados normales, o furiosa o mandando, pero esa noche había hablado con miedo. Eso le confirmó que lo que estaban escondiendo no era cualquier cosa. Después de desayunar, fingió que tenía que ir a buscar unas cajas de manteles viejos al fondo de la bodega. Nadie le puso atención. La mansión estaba llena de gente preparando una cena previa a la boda, así que todos estaban ocupados con sus propios problemas. El movimiento de arreglos, muebles y proveedores le daba una excusa perfecta para andar por donde normalmente no debía. Bajó por el pasillo lateral que llevaba a la parte trasera de la casa, cruzó la puerta oxidada que casi nunca abrían y llegó a la bodega. Era un lugar oscuro, frío, lleno de polvo y cajas que llevaban años sin moverse. Se encendía con una luz amarilla colgando del techo, que apenas alumbraba el centro del cuarto. Mariela ya conocía el lugar. Había ido muchas veces a dejar trapos, recoger escobas o buscar materiales, pero esta vez iba con otros ojos. Quería encontrar algo, lo que fuera, cualquier cosa que le diera una pista más clara. Empezó a mover cajas, una por una. Había de todo, adornos de Navidad, cortinas viejas, hasta platos rotos envueltos en periódico. Nada útil, hasta que en la parte de atrás, debajo de una estantería mal puesta, vio una caja de cartón que no combinaba con el resto. Estaba sellada con cinta negra. Encima, escrito con plumón rojo, decía: «No abrir, personal autorizado». Mariela tragó saliva, se arrodilló, sacó su navaja para cortar la cinta y la abrió con cuidado. Dentro había papeles, no cualquiera. Eran documentos viejos, unos medio arrugados, otros con las esquinas quemadas como si alguien hubiera intentado destruirlos. El primero que sacó fue una especie de formulario médico, con un logo que decía Centro de Apoyo Lirio, el mismo nombre que había visto en el despacho de Ricardo. Pero en lugar de tener un nombre completo, decía solo Menor LVV, fecha de ingreso, hace 2 meses, sin firma del tutor. Mariela sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Ese formulario decía que la menor había sido ingresada bajo condición de resguardo temporal. Más abajo, en letras pequeñas, decía sin orden judicial, transferencia directa de familiar no registrada. Todo mal, todo. Revisó los demás papeles. Había notas de psicólogos, pero estaban incompletas. Una decía: la menor presenta signos de abandono emocional. Se niega a comer,
habla poco, pregunta constantemente por su padre. Otra decía, reporta que una mujer mayor y otra más joven la llevaron sin decirle a dónde ni por qué. Mariela ya no tenía dudas. Lucianita había sido llevada por Renata y su madre. No se trataba de un internado elegante. Era un encierro con testigos, con papeles y con miedo. En el fondo de la caja, debajo de todo eso, había una carpeta verde. Estaba medio rota, sin broches, apenas cerrada con una liga. Al abrirla, encontró dibujos de niña, como los del cuaderno. Uno de ellos mostraba una reja alta y una ventana con barrotes. Otro tenía un dibujo de una niña llorando, con una flecha apuntando hacia una figura femenina con un moño alto. Aunque era un dibujo infantil, era claro, representaba a Renata, y había una frase escrita con letra temblorosa, que decía, «Ella me dejó aquí». Mariela se sentó en el suelo, con los ojos llenos de rabia. No entendía cómo alguien podía hacerle eso a una niña, y menos alguien que decía amar al hombre que era su padre. Guardó todos los papeles en una bolsa de plástico que encontró tirada en el suelo. Los dobló con cuidado y los escondió bajo su blusa, pegados al cuerpo. Estaba por cerrar la caja cuando vio algo más, una hoja suelta, doblada en 4. Era una carta. Estaba escrita con crayón, con letras grandes y torcidas. Decía, «Papá, yo no quiero estar aquí. Esta casa no es mi casa. Yo quiero volver contigo. Yo me porto bien. No me dejes sola. Te quiero mucho. Lucianita». Mariela apretó los labios y dobló la carta con cuidado. Sintió una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo contener. Esa niña no solo había sido separada de su padre, había sido olvidada, y lo más doloroso era que todavía lo quería, todavía tenía esperanza. Al salir de la bodega, el sol le pegó en la cara con fuerza. Sentía que el aire se le había ido del cuerpo. Caminó rápido hasta su cuarto, cerró con seguro y sacó los papeles. Tomó fotos de cada uno. Luego los volvió a guardar y escondió la bolsa dentro de su colchón, justo bajo la costura. Sabía que ahora estaba en peligro, no por lo que había visto, sino porque ya tenía pruebas. Y si esas pruebas salían a la luz, Renata no solo perdería la boda, perdería todo. No habían cometido un error, habían cometido un crimen. Esa noche, Mariela fue al comedor solo para ver a Ricardo. Lo observó durante la cena, con la mirada perdida, sonriendo a medias ante los comentarios de los invitados. Renata le tocaba el brazo, le hablaba al oído, le decía cosas que lo hacían asentir sin pensar. Él parecía cansado, roto por dentro, como si estuviera sobreviviendo. Mariela quiso acercarse, decirle algo, entregarle los papeles, pero no era el momento. Tenía que esperar, porque si hablaba sin pruebas en el momento equivocado, podían echarla, desaparecerla o acusarla de inventar cosas. Tenía que ser lista. Cuando terminó la cena, subió a su cuarto y escribió todo lo que había encontrado en una libreta vieja. Luego la escondió junto con los papeles. Esa noche soñó con la niña. Soñó que le hablaba desde una ventana con barrotes, pidiéndole que la ayudara, que no la dejara ahí. Mariela se despertó sudando, con los ojos llorosos. Miró el techo, escuchó el silencio de la casa, y se dijo que ya no podía parar. Todo parecía estar volviendo a la rutina dentro de la mansión, pero Mariela sabía que eso era una ilusión. Después de lo que había encontrado en la bodega, ya no podía ver esa casa igual. Cada rincón le parecía un escondite, cada persona una pieza más del rompecabezas. El clima seguía cargado, con nubes grises rondando el cielo y un aire pesado que anunciaba tormenta. Sin embargo, lo que nadie esperaba ese día era la llegada de un visitante que nadie conocía, pero que todos notaron. Fue justo después del mediodía. Mariela estaba en la cocina cuando uno de los guardias entró con la voz apretada. Llegó un auto que no está en la lista. Lourdes lo miró por la ventana. «Es un Mercedes negro», dijo en voz baja. «No es de los proveedores». Mariela dejó la charola que tenía entre las manos y se asomó con cuidado. El coche estaba estacionado justo frente a la entrada principal. Era grande, elegante, con vidrios oscuros que no dejaban ver quién venía dentro. Lo raro fue que nadie bajó a recibirlo. Ni Carolina, ni Renata, ni siquiera Pedro, que siempre estaba al pendiente de los autos. El motor se apagó, y después de unos segundos, la puerta del conductor se abrió. Salió un hombre, alto, con saco gris claro, lentes oscuros y el cabello bien peinado hacia atrás. Su manera de caminar era segura, como si ya conociera el lugar. No saludó a nadie, no preguntó por nadie, simplemente caminó directo a la casa y entró sin tocar. Mariela corrió al pasillo principal y se quedó en la esquina, donde se escondía cuando quería escuchar sin ser vista.
Desde ahí lo vio. El hombre cruzó la puerta como si fuera dueño del lugar y preguntó directamente por Carolina. Una de las empleadas intentó detenerlo, pero él no se inmutó. Subió las escaleras sin esperar a nadie. Nadie lo conocía, pero él parecía conocer perfectamente el camino. Mariela subió por el otro lado, sin hacer ruido. Desde la parte alta del pasillo, lo vio entrar al salón privado de Carolina. Cerró la puerta detrás de él. Minutos después, Renata apareció corriendo, con el rostro tenso y sin una gota de maquillaje, algo poco común en ella. También entró al mismo cuarto. Mariela bajó de inmediato. Fue por el carrito de limpieza como excusa. Subió otra vez y se estacionó cerca del salón. Apagó el celular para que no vibrara y se sentó en el borde de la pared, fingiendo que organizaba frascos de desinfectante. No escuchaba con claridad, pero alcanzaba a oír los tonos. Renata estaba alterada. El hombre hablaba firme, casi como quien da órdenes. Carolina intervenía poco, pero cuando lo hacía, su tono era seco. Lo que sí entendió fue una frase que Renata soltó casi gritando. «Te dije que ya no te metieras». Esto no fue parte del trato. Mariela sintió la piel helada. El trato. Siempre era eso, un trato. Todo lo que estaba pasando tenía que ver con acuerdos bajo la mesa, con decisiones que no se hablaban en voz alta. Después de casi 20 minutos, la puerta se abrió. Salió primero Carolina, con el rostro más serio de lo normal. Le hizo una seña a una empleada para que no dejara entrar a nadie al pasillo. Luego salió el hombre del Mercedes, se acomodó la chaqueta, bajó las escaleras sin mirar a nadie y salió de la casa. Subió a su auto y se fue sin decir una sola palabra. Mariela se quedó viendo desde la ventana hasta que el auto desapareció por el portón. Cuando volvió la vista hacia arriba, vio a Renata parada en lo alto de las escaleras. Tenía la cara pálida, las manos en los bolsillos y una expresión de puro enojo. Cruzaron miradas por menos de un segundo. Mariela desvió la suya, pero ya era tarde. La había visto ahí, y no le gustaba que la vieran en momentos como ese. Esa tarde, Mariela intentó preguntar discretamente. Fue primero con Pedro. ¿Viste al tipo del Mercedes? Él asintió. Sí, pero no me dijeron su nombre. Solo me ordenaron que no preguntara nada. Mariela insistió. ¿Lo habías visto antes? Pedro dudó unos segundos. Una vez, hace meses, llegó con Carolina, no con Ricardo, y no volvió. Hasta hoy. Luego se fue sin decir más. Después lo intentó con Norma, pero ella apenas y levantó la vista. Todos estaban tensos, como si la presencia de ese hombre hubiera levantado una nube más pesada en el aire. En la noche, cuando se suponía que debía estar dormida, Mariela salió en silencio a la oficina del administrador. Buscó entre los registros de visitas. Nada. Ni una sola nota sobre un hombre con auto negro. Nada del Mercedes. Revisó el archivo de cámaras. Algunas estaban desconectadas, justo las que apuntaban a la entrada ese día. Todo planeado, todo escondido. Volvió a su cuarto y escribió en su libreta: Mercedes negro, hombre desconocido, Renata alterada, Carolina lo conoce, hablan de un trato. Lo más extraño fue lo que pasó al día siguiente. Renata canceló varias reuniones, no salió de su habitación hasta casi la noche. Cuando bajó, ya no tenía el mismo aire de reina. Caminaba más rápido, más nerviosa, con el teléfono siempre en la mano, y cada que se le acercaban, ponía una sonrisa falsa, como si quisiera tapar algo. Mariela supo en ese momento que el hombre del Mercedes no era cualquier persona. Ese hombre traía algo que las dos mujeres temían, algo que podía hacer que todo lo que habían construido se viniera abajo. Desde que el hombre del Mercedes se había marchado, algo había cambiado en la mansión. No se veía a simple vista, pero se sentía. Era como si todos caminaran más rápido, como si los pasos sonaran más duros en el piso, como si el aire cargara con secretos a punto de explotar. Renata ya no gritaba tanto, pero tampoco sonreía. Pasaba horas encerrada en su cuarto o en la oficina de Carolina, hablando por teléfono o revisando papeles. Mariela lo notó todo, cada gesto, cada cambio en los horarios, cada vez que alguien hablaba en voz más baja que de costumbre. Esa tarde, después de limpiar los baños del segundo piso, Mariela bajó al cuarto de servicio para guardar su equipo. Estaba sola, o al menos eso pensaba. Sacó su celular para revisar las fotos que había tomado días antes y, sin querer, presionó el botón de grabar. Era algo que hacía seguido por costumbre, como una manera de registrar detalles que luego se le olvidaban. Guardó el teléfono en su bolsa, lo puso en modo de grabación de audio, y lo dejó ahí sin pensarlo mucho. Minutos después, bajó a la cocina a ayudar a Lourdes con la cena. Entre preparar arroz,
calentar tortillas y servir las bebidas para los empleados, Mariela se olvidó por completo de su celular. No fue sino hasta más de una hora después que lo volvió a tomar. Cuando lo sacó de la bolsa, se dio cuenta de que aún estaba grabando. Casi lo borra sin escuchar, pero algo le dijo que lo revisara. Se fue a un rincón, se puso los audífonos y le subió el volumen. Al principio solo se escuchaban sus pasos, el ruido de la cubeta, la puerta al cerrarse, pero a los 2 minutos de grabación, comenzó a escuchar algo que no se esperaba. Se oían voces, claras, cercanas. Eran Renata y doña Carolina. Estaban hablando justo frente al cuarto de servicio, sin saber que Mariela había dejado ahí el celular. Lo primero que escuchó fue la voz de Carolina. «Te lo advertí, Renata. Ese hombre no se iba a quedar callado. Siempre pide más». Luego Renata con tono molesto. «Pues que pida lo que quiera, pero que no hable. No ahora. Si Ricardo se entera de lo de la niña, se acaba todo». Mariela dejó de respirar. Siguió escuchando, con los latidos del corazón en el cuello. Carolina dijo: «Ya nos deshicimos de ella. Nadie va a buscar a una niña en ese lugar. Y si la buscan, no hay registros. Yo me encargué de eso». Renata respondió: «No me tranquiliza. No mientras esa muchacha siga preguntando por Lucianita». Carolina, más seca que nunca, respondió: «Si se mete otra vez, la corremos. Y si hace escándalo, hacemos que parezca loca. La gente pobre es fácil de callar». Mariela pausó la grabación. No podía seguir oyendo sin sentir que algo dentro de ella se rompía. No solo hablaban de la niña como si fuera un estorbo. Habían planeado todo. Sabían perfectamente lo que habían hecho. Y ahora estaban listas para callar a cualquiera que se interpusiera. A ella. Sin dudarlo, volvió a darle play. Renata hablaba otra vez. ¿Y si Ricardo empieza a sospechar? Carolina respondió: «Él está ciego. Te ama. Cree todo lo que le dices. Solo sonríe. Sé la esposa perfecta. En unos días, esto va a estar enterrado para siempre». Mariela sintió que le ardían los ojos. Era verdad. No era una intuición. No era una sospecha. Era real. La niña no estaba en ningún internado. Nunca estuvo bien. Y nadie, excepto ella, parecía dispuesto a enfrentarlas. Esa noche, cuando todos dormían, Mariela fue al jardín trasero y se sentó junto a la barda, donde no llegaban las cámaras. Escuchó la grabación completa otra vez. Luego la guardó en una carpeta protegida del celular. No sabía cómo, pero esa prueba tenía que llegar a Ricardo. Él tenía que saber con quién se iba a casar, con qué clase de mujeres estaba compartiendo su vida, pero no podía simplemente acercarse y decirle: «Escuche esto». Tenía que esperar el momento correcto, uno en que él no estuviera rodeado de esa burbuja que lo tenía atrapado. A la mañana siguiente, Renata bajó a desayunar con una sonrisa fingida, como si todo estuviera bien. Se sentó frente a Ricardo, le sirvió café, le acarició la mano. Él, como siempre, se dejó llevar. Mariela los observaba desde la cocina. Sabía que esa escena era puro teatro. Ya no tenía dudas. Todo en esa casa era una mentira. La boda, el amor, las risas, los planes, todo construido sobre el dolor de una niña que había sido escondida, olvidada, desaparecida. Cuando terminó el desayuno, Ricardo se fue a su oficina. Mariela lo siguió con una bandeja. Tocó la puerta. Él abrió. «Pasa», le dijo. Ella dejó el café sobre la mesa y lo miró a los ojos. «Señor, ¿puedo preguntarle algo?» Ricardo asintió. «¿Usted está seguro de que su hija está bien?» Él la miró con una expresión rara, como si por un segundo se le cayera la máscara. «¿Por qué preguntas eso?», dijo. «Es que nunca llegan llamadas, ni cartas, ni fotos. Solo me dio curiosidad». Ricardo bajó la vista. «Lo entiendo, pero ella está en buenas manos. Se supone que es un internado muy estricto. Yo confío en que está bien». Pero su tono era débil, como si se estuviera convenciendo a sí mismo. Mariela no dijo más. No era el momento. Salió del despacho con una mezcla de impotencia y urgencia. Tenía que moverse rápido. Renata no iba a permitir que nada la detuviera. Y Carolina era capaz de cualquier cosa. Pero ella, Mariela, ya no tenía miedo, porque ahora tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía la verdad en la palma de la mano. Los días que faltaban para la boda ya podían contarse con una sola mano. Y aunque por fuera todo parecía estar en orden, dentro de la casa algo se estaba resquebrajando. Mariela lo notaba en el ambiente, en la forma en que los empleados ya no hablaban entre ellos, en los silencios largos cuando alguien decía el nombre de Renata, y sobre todo, en la misma Renata. Ya no era la misma mujer que había llegado con aires de reina. Seguía dando órdenes. Sí,
pero con los ojos más abiertos de lo normal, con la voz más rápida, como si tuviera miedo de quedarse sola en su propio silencio. Se despertaba más temprano, revisaba las cámaras de seguridad con desesperación y cambiaba las contraseñas de todo a cada rato. Una vez, incluso ordenó cambiar las cerraduras de 2 puertas que nadie usaba. Nadie le preguntó por qué. Nadie quería meterse con ella. Mariela comenzó a notarlo más en los detalles pequeños, en cómo Renata olvidaba cosas básicas, como qué platillo había elegido para la cena o qué flor prefería para su ramo, en cómo discutía con su mamá a puerta cerrada, con gritos apagados que se colaban por las paredes. Una tarde, la escuchó llorar en uno de los baños del 2º piso. No era un llanto fuerte, pero sí de esos que se notan cuando alguien ya no puede más. Cuando salió, se encontró con Mariela de frente. Se detuvo, se limpió la cara con la mano y le dijo con tono seco: «¿Qué estás viendo?» «Nada, señora», respondió Mariela bajando la cabeza. Renata se quedó ahí unos segundos, mirándola fijamente, como si dudara de su respuesta. Luego siguió su camino, con pasos más lentos de lo normal, pero lo que más la delató fue lo que pasó una noche en la cocina. Renata bajó después de las 10, sola, sin zapatos y con el cabello desordenado. No saludó a nadie, solo abrió el refrigerador, se quedó viendo adentro por un buen rato, y luego lo cerró sin sacar nada. Lourdes, que estaba guardando los platos, intentó hablarle. «¿Se le ofrece algo, señora?» Renata no respondió, solo dijo en voz baja: «Todo se va a ir al carajo si no hacemos algo». Luego se fue, dejando a Lourdes y Mariela con los ojos como platos. Al día siguiente, Pedro le contó a Mariela que Renata había cancelado una reunión con el organizador del evento, sin dar explicaciones. También había cambiado el itinerario de la ceremonia 3 veces. La boda era en 5 días, y todavía no decidía si la quería al aire libre o bajo el toldo. Nadie sabía qué estaba pasando, solo ella y su madre. Pero Carolina ya no estaba tan visible como antes. Se había encerrado en su oficina y solo salía para dar instrucciones rápidas. Incluso a ella se le notaba cansada, como si estar sosteniendo a su hija ya le pesara demasiado. Mariela, mientras tanto, seguía guardando pruebas: la grabación de la conversación, las fotos de los documentos, los dibujos de Lucianita, la carta. Todo estaba escondido en una caja bajo las tablas sueltas de su armario. Cada noche repasaba mentalmente los pasos que iba a dar. Sabía que no podía actuar sola. Necesitaba que alguien más la respaldara, que alguien más confirmara lo que ella había descubierto. Por eso fue con Jesús, el camarero viejo, y le dijo: «Yo sé lo que pasó con la niña, y tú también». Jesús solo la miró con tristeza. «No digas nada todavía, mija. Estas mujeres no tienen límites. Si sienten que las vas a exponer, te van a hacer pedazos». Pero Mariela ya no podía quedarse callada, así que una noche decidió acercarse otra vez a Ricardo. Esperó a que bajara a su estudio después de la cena. Llevaba una charola con té, como excusa. Cuando entró, lo encontró con la cabeza agachada, viendo un álbum de fotos. Mariela dejó la charola y no pudo evitar mirar. Era un álbum de Lucianita, fotos de cuando era bebé, de sus primeros cumpleaños, de su primer día de clases. Ricardo notó que ella miraba y le dijo: «Hace tiempo que no la veo, y no sé por qué siento que algo no está bien». Mariela se quedó en silencio. Por dentro, deseaba decirle todo, ponerle las pruebas en la mesa, pero algo la detuvo. Tal vez miedo, tal vez que no era el momento. Ricardo suspiró y cerró el álbum. Luego le agradeció el té y se quedó solo en la sala. 2 días después, Renata explotó. Fue durante una visita rápida de la familia de Ricardo. Sus hermanas vinieron a ver los preparativos. Una de ellas preguntó, sin saber, por Lucianita: «¿No va a venir la niña a la boda?». Ricardo apenas abrió la boca para responder, cuando Renata intervino: «Está en un internado, ya lo dijimos, no insistan». Y su tono fue tan brusco que se hizo un silencio incómodo. La hermana mayor la miró con cejas levantadas. «¿No hay ni una videollamada? ¿Ni una foto reciente?». Renata solo los miró y dijo: «No voy a hablar más del tema». Luego se levantó y se fue al 2º piso, dejando a todos con cara de confusión. Mariela, que había estado sirviendo los refrescos, notó cómo Ricardo se quedó mirando hacia la puerta por la que Renata se había ido. No dijo nada, pero su expresión era clara. Empezaba a dudar. Y eso era todo lo que Mariela necesitaba: una grieta. Porque cuando uno empieza a dudar, ya no hay vuelta atrás. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mariela escuchó pasos fuertes en el pasillo. Se asomó por la rendija de la puerta. Era Renata. Caminaba descalza, hablando sola. Decía cosas como:
Esto se está saliendo de control. No era así. No debía pasar esto. Y lo decía con la voz quebrada, como si ya no pudiera sostener el papel que había estado actuando durante meses. Luego entró al baño, y se escuchó cómo azotaba la puerta. Mariela se volvió a meter en la cama. Esa mujer, que parecía invencible, que siempre tenía una respuesta para todo, que manejaba la casa con mano de hierro, se estaba cayendo, poco a poco, pedazo por pedazo. Ese lunes por la mañana, Mariela amaneció con una sola idea clavada en la cabeza: ir al lugar donde supuestamente estaba Lucianita. No podía seguir esperando. No podía seguir juntando pruebas sin confirmar lo más básico. Si la niña estaba bien, si realmente estaba en un internado, entonces todo lo que ella pensaba se caía. Pero si no, entonces ya no había marcha atrás. En su día libre, pidió salir temprano. Nadie sospechó nada. Dijo que tenía cita en el doctor, y Carolina apenas levantó la vista para darle el permiso. Se cambió en su cuarto, se puso ropa sencilla, amarró su cabello con una liga vieja y salió por la entrada trasera. Pedro la estaba esperando. ¿Estás segura de esto?, le preguntó apenas subió al coche. Estoy segura, respondió sin dudar. Había apuntado la dirección exacta desde un sobre viejo que había encontrado entre los papeles del despacho de Ricardo. Instituto Belmonte, Desarrollo Integral para Niños. Un internado exclusivo, según Renata. Un lugar que, por nombre, sonaba elegante, costoso, seguro. El trayecto fue largo. Salieron de la ciudad, tomaron la carretera, pasaron por un par de pueblos. Mientras avanzaban, el paisaje se hacía más seco, más solitario, y en un punto, Pedro frenó frente a un terreno baldío. ¿Aquí es?, preguntó con duda. Déjame revisar, dijo Mariela sacando la hoja. Se bajó y caminó hacia donde debía estar el supuesto internado. No había nada, solo una construcción abandonada, con muros caídos, techos rotos y un letrero oxidado colgando de una cadena. Cuando se acercó más, alcanzó a ver letras deslavadas. Era el lugar, Instituto Belmonte, apenas legible. Estaba muerto, sin puertas, sin vida. Una mujer barría la banqueta frente a su casa a unos metros de ahí. Mariela se le acercó con respeto. Disculpe, ¿sabe si aquí funcionaba una escuela? La mujer la miró con sorpresa. ¿Esa cosa? Hace años que no sirve. Ni niños, ni maestros, ni nada. Lo cerraron hace como 5 o 6 años. ¿No lo volvieron a abrir? ¿Ni con otro nombre? Nada. Y mejor que no lo hagan, porque ese lugar era un nido de problemas. Hubo un escándalo con unas becas falsas y lo clausuraron. Desde entonces nadie se atreve a tocarlo. Mariela se quedó muda. El supuesto internado donde Renata decía que Lucianita estaba no existía, no desde hacía años. Dio media vuelta, regresó al coche y se subió sin decir nada. ¿Qué pasó?, preguntó Pedro. Era mentira. Todo. El internado no existe. Nunca estuvo ahí. Pedro encendió el motor. Durante el camino de regreso, nadie habló. Mariela iba mirando por la ventana, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Le habían mentido a Ricardo. Lo habían manipulado. Lo habían dejado ciego con tal de mantenerlo bajo control. Pero ahora tenía una prueba más. Una dirección falsa. Un lugar vacío. Otra mentira más en la cadena. Tenía que hacer algo con eso. No podía guardarlo para ella sola. Al llegar a la ciudad, le pidió a Pedro que la dejara en un cibercafé. «Voy a buscar otra cosa», dijo sin explicar. Entró, se sentó frente a la computadora y comenzó a investigar. Puso el nombre de la institución. Nada. No había página web, ni fotos, ni registros. Lo poco que salía eran noticias viejas sobre una escuela rural clausurada por fraude. Pero en uno de los enlaces encontró un dato que le llamó la atención. Una nota mencionaba que algunos niños que se habían quedado sin escuela fueron reubicados en otras instituciones más pequeñas. Entre ellas, una llamada Casa Lirio. Mariela sintió que se le cerraba la garganta. Ese nombre ya lo había visto antes. Casa Lirio. Aparecía en los papeles escondidos, en el recibo con el pago, en las notas de ingreso. Buscó más. Casa Lirio no tenía página web, solo una dirección, sin fotos, sin reseñas, sin teléfono, como si existiera solo para los que sabían cómo encontrarla. Pero ahí estaba, en una colonia olvidada al sur de la ciudad. Mariela no lo pensó mucho. Llamó a Pedro desde el teléfono del local. ¿Puedes llevarme a otra parte?, le pidió. Dime la dirección. Ya estoy cerca. Cuando llegaron al lugar, el sol comenzaba a bajar. Casa Lirio era una construcción de concreto, sin nombre visible, sin ventanas grandes, solo una puerta metálica con timbre.
Desde afuera no se escuchaba nada. Mariela se acercó, tocó y esperó. Nada. Volvió a tocar. Esta vez una mujer abrió. Tenía uniforme blanco, expresión cansada y cara de pocos amigos. ¿Qué busca? Perdón, soy tía de una niña que estuvo aquí. Quiero saber si la vieron. La mujer la miró de arriba a abajo, dudando. Aquí no damos información. Solo quiero mostrarle una foto. Sacó una imagen impresa que había guardado en su bolso. Una de Lucianita, de cuando era más chica. La mujer la miró. Sus ojos cambiaron un poco. No me metan en líos. Sí, susurró. Sí, estuvo aquí, pero ya no. ¿Sabe cuánto tiempo? Casi 2 meses. Vino traída por 2 señoras. No dieron papeles. Dijeron que era por problemas familiares. Pagaron bien, pero la niña lloraba mucho. No hablaba. Se encerraba todo el tiempo. Mariela sintió que las piernas le temblaban. ¿Sabe a dónde se la llevaron después? La mujer negó. No dijeron. Solo vinieron un día y se la llevaron. Eso es todo lo que sé. Antes de cerrar, la mujer murmuró. No debería estar aquí. Estas cosas no se preguntan. Mariela bajó los ojos y se fue. Al subirse al coche, le dio a Pedro una dirección falsa para despistar, y luego lo hizo dar vuelta a la manzana antes de regresar a la mansión. No quería que nadie la viera llegar directo del sur. Al llegar, se encerró en su cuarto y se sentó en la cama. Ya no era una sospecha. Ya no era solo una grabación. Ahora tenía la prueba más clara de todas. El internado no existía. Lucianita había estado en un lugar escondido. Había sido dejada, abandonada, aislada, y todo apuntaba a que Renata y su madre la habían puesto ahí para quitarla del camino. Mariela no durmió esa noche. Dio vueltas en la cama, se levantó varias veces al baño, revisó su celular como 10 veces aunque no tenía ningún mensaje nuevo. En su cabeza no dejaban de repetirse las palabras de la mujer de Casa Lirio. No me metan en líos. Sí, estuvo aquí. La niña lloraba mucho. Esa frase, sobre todo esa, se le quedó retumbando como eco en un cuarto vacío. Sabía que si no volvía a ese lugar, iba a arrepentirse. La información que le habían dado era solo una parte. Tenía que saber más. No solo si la niña había estado ahí, tenía que saber en qué condiciones, qué hacían con los niños, quién mandaba ahí. Algo le decía que Casa Lirio no era solo un refugio temporal, como lo querían hacer ver. Había algo más oscuro, y Lucianita había estado atrapada ahí. Al día siguiente, inventó que iba a visitar a su tía enferma para poder salir temprano. Pedro no estaba disponible, así que tomó un camión, luego otro, y después caminó. Tardó casi 2 horas en llegar. Iba con nervios, con las manos sudadas, con el corazón acelerado, pero decidida. Vestía diferente, con ropa común y un suéter para taparse bien el rostro. Se acercó otra vez a la puerta de metal y tocó. Esta vez abrió una mujer distinta, más joven, con el pelo recogido y cara de fastidio. ¿Qué quieres? Busco trabajo, dijo Mariela sin pensarlo mucho. Me dijeron que aquí a veces aceptan ayudantes. ¿Quién te dijo? Una señora que pasó por la central. No me dio nombre, solo me dio la dirección. La mujer la miró con desconfianza, pero luego abrió más la puerta. ¿Tienes experiencia con niños? Sí, he cuidado niños toda mi vida. La hizo pasar. El pasillo olía a cloro y a humedad. Las paredes estaban pintadas con colores pastel, pero la pintura se estaba cayendo. No había ventanas grandes, solo tubos de luz blanca que parpadeaban. Caminaron en silencio. A cada paso, Mariela sentía más frío, como si ese lugar no tuviera calor humano, como si todo estuviera diseñado para que nadie se sintiera cómodo. Pasaron junto a un cuarto con la puerta entreabierta. Adentro, unas 6 niñas estaban sentadas frente a una mesa larga, comiendo en silencio. Nadie hablaba, nadie reía, solo comían en línea recta, con la mirada baja. Una de ellas levantó la cara y la miró. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante horas. ¿Y tu nombre?, preguntó la mujer. Diana, respondió Mariela al azar. Bueno, Diana, necesitamos a alguien que limpie los baños y ayude con los uniformes. Si puedes venir 3 veces por semana, mejor. Mariela asintió. La mujer sacó un cuaderno y apuntó algo. Luego le pidió su celular. ¿Para qué?, preguntó Mariela. Para avisarte si te vamos a necesitar. Le dio un número falso. No podía arriesgarse. La mujer le dijo que podía hacer una prueba ese mismo día. Le entregó una cubeta, una escoba y un trapeador. Mariela aceptó sin chistar. Quería quedarse. Quería ver más. Mientras trapeaba los pasillos, se fijó en cada puerta, en cada reja, en cada ventana cubierta. Todo estaba controlado. Las niñas no salían solas. Había alguien vigilando en cada esquina.
Vio a una de las pequeñas llorando en un rincón, abrazando una cobija. Se acercó, pero la supervisora le gritó desde el fondo: «No te metas con ellas, cada quien tiene su espacio». Mariela se alejó, pero en su pecho algo se le rompía. Cerca del mediodía la dejaron limpiar una bodega donde guardaban documentos, y ahí fue donde todo se confirmó. En una caja rota, vio un sobre con nombres escritos a mano. No estaba cerrado. Lo abrió con disimulo. En la lista había varios nombres de niñas, con anotaciones al lado. Una decía: «Padres en proceso legal». Otra: «Recibida por intermediaria». Y una, casi al final, decía: «Luciana vive. Ingreso por acuerdo privado, sin papeles oficiales». Mariela apretó el sobre con fuerza. Lo guardó en su bolso sin que nadie la viera. Ya tenía la conexión. Ya sabía con certeza que la niña había estado en ese lugar. Y más importante aún, que había entrado sin registro oficial, como si la hubieran escondido, como si no quisieran que quedara rastro. Al salir de ahí, le dijeron que podían llamarla después. Mariela agradeció, salió sin voltear atrás y caminó rápido hasta la avenida. Se subió al primer taxi que vio. En cuanto estuvo lejos, sacó el sobre, lo revisó con más calma y le tomó fotos. Los nombres, las anotaciones, todo. En una hoja doblada que venía dentro, alguien había escrito a mano: «Cuidado con esta niña. Dice que su papá es rico. Habla mucho cuando llora». Era sobre Lucianita. Ella había hablado, había intentado decir la verdad, y nadie la había escuchado. Mariela llegó a la mansión al atardecer. No saludó a nadie. Se metió directo a su cuarto y cerró la puerta con seguro. Sentía las piernas como gelatina. Respiraba agitada, pero estaba convencida. Ya no era solo una trabajadora curiosa. Era testigo de algo muy grave. Tenía en sus manos pruebas, fotos, documentos, testimonios, y tenía también una historia rota que nadie quería escuchar. Pero ella sí. Ella estaba dispuesta a contarla, a sacarla a la luz, aunque le costara el trabajo, la seguridad o algo peor. Mientras el sol se ocultaba, Mariela sacó su libreta y escribió con letra firme: «La niña fue llevada por Renata y Carolina. No estaba en un internado. Estuvo escondida. Lloraba. Quería regresar. Y nadie la ayudó. Nadie menos yo». A la mañana siguiente, Mariela despertó con un solo objetivo en la mente: encontrar a alguien que hubiera visto a Lucianita dentro de Casa Lirio y que estuviera dispuesto a hablar. Ya tenía pruebas, documentos, fotos, hasta la lista con su nombre anotado. Pero necesitaba una voz, una persona real que confirmara lo que ella ya sabía. Sabía que era arriesgado, que meterse más a fondo en ese lugar podía costarle caro, pero también sabía que si no lo hacía ahora, ya no habría oportunidad. Faltaban 3 días para la boda, y todo estaba por explotar. Se puso la misma ropa sencilla del día anterior, amarró su cabello en una coleta baja, y salió sin avisar a nadie. Esta vez no buscó a Pedro. Sabía que eso levantaría sospechas. Caminó hasta la avenida principal, tomó un camión y luego otro, y regresó a la zona donde estaba Casa Lirio. Caminó con paso firme, con el estómago revuelto y la mirada atenta. No entró por la puerta principal. Rodeó el edificio hasta la parte trasera, donde había una reja rota que daba a un callejón. Ahí esperó. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que en algún momento del día alguien salía. Personal de limpieza, cocineras, cuidadoras. Era cuestión de esperar. Después de casi 1 hora, una mujer de unos 50 años salió por la puerta trasera, cargando una bolsa de mandado. Caminaba despacio, con los hombros caídos y cara de cansancio. Mariela la siguió sin acercarse demasiado. Cuando la mujer se detuvo en una tienda a comprar tortillas, fue su oportunidad. «Buenas tardes», dijo con tono amable. «¿Trabaja en Casa Lirio?» La mujer la miró con recelo. «¿Por qué? ¿Quién pregunta?» «Yo solo... necesito saber algo. No soy policía ni nada. Solo quiero saber si usted llegó a ver a una niña... Lucianita. Cabello largo, flaquita, ojos grandes». La mujer dudó. Bajó la voz. «¿Tú eres familia?» «No, pero sé lo que le hicieron». La señora se quedó callada unos segundos, como decidiendo si hablar o no. Luego suspiró. «Sí, yo la conocí. Llegó asustada. No hablaba. Decía que su papá iba a venir por ella. Todos los días preguntaba por él. Yo fui la que le daba su leche por las noches. No comía casi nada. Solo lloraba. Una vez me dejó una carta debajo del vaso. Decía: «Ayúdame». Mariela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Y sabe cómo se fue? ¿Quién se la llevó? Vinieron 2 mujeres, bien arregladas. Una más joven, con voz fuerte,
La otra, más seria, pero mandona. No mostraron papeles, solo dijeron que se la llevaban porque ya no podían pagar. La niña no quería irse. Se abrazó a mi pierna y me dijo, «No me dejes ir con ellas». Me lo dijo a mí. La mujer tenía los ojos rojos. Mariela sacó su celular. «¿Puedo grabar lo que me está diciendo? Por favor, no le voy a hacer daño, pero necesito que alguien escuche esto». La mujer dudó. Luego asintió con un movimiento leve. Grabaron en un rincón de la tienda. Su testimonio fue corto, pero claro. «Mi nombre es Rosa María. Trabajé en Casa Lirio. Conocí a Luciana Valdés. Fue llevada ahí sin papeles. Lloraba todos los días. Y cuando se la llevaron se resistió. No la sacaron por su bien. Se la llevaron como si estorbara». Mariela guardó el audio con cuidado, temblándole los dedos. Le agradeció 1000 veces y luego le preguntó si tenía algo más. Rosa se metió la mano en la bolsa del mandado y sacó una foto arrugada. Era una Polaroid. La niña salía en un rincón del patio, sentada en el suelo, abrazando una cobija vieja. Tenía la cara sucia y el cabello desordenado, pero era ella, Lucianita. «Me la quedé porque no podía olvidarla», dijo la señora. «No sé por qué, tal vez por la forma en que me miró esa última vez, como si me rogara que no la dejara ir». Mariela tomó la foto como si fuera oro. Le dio las gracias otra vez, la abrazó y se fue caminando rápido, casi corriendo. Sentía el corazón latiéndole en las orejas. Tenía lo que necesitaba, el testimonio, la imagen, la conexión, todo. Al llegar a la ciudad, no regresó a la mansión de inmediato. Fue directo a imprimir copias de la foto y del testimonio. Sacó 2 juegos, uno para guardar, otro para entregarle a Ricardo. Sabía que no podía dejar pasar otro día. Esa noche, mientras todos cenaban, Mariela bajó con los papeles escondidos bajo su blusa. Esperó el momento exacto en que Ricardo se quedó solo en el jardín, tomando una copa de vino, alejado del ruido de los invitados. Se acercó con calma. «Señor Ricardo, ¿puedo hablar con usted?» Él la miró con sorpresa. «Claro, Mariela, dime. Necesito mostrarle algo. Es sobre Lucianita». Ricardo dejó la copa a un lado. Su expresión cambió. «¿Qué sabes tú de ella?» Mariela le entregó la Polaroid primero. Ricardo la vio, la sostuvo con las 2 manos, como si fuera algo frágil. Luego le dio el sobre con el audio grabado en una memoria USB. «Todo está aquí. Es real. Yo fui a buscarla». La señora de la foto la conoció. Lucianita no estaba en un internado. Estaba en un lugar escondido. Y ella no quería estar ahí. Ricardo no dijo nada. Se quedó viendo la foto como si el tiempo se detuviera. Después de unos segundos murmuró: «¿Por qué nadie me dijo nada?» Mariela solo bajó la mirada. No podía responderle eso. Ni ella ni nadie. «Hay más», dijo al final. «Tengo documentos, recibos, dibujos, cartas. Su hija nunca estuvo bien. Y se la quitaron sin su consentimiento». Ricardo se levantó sin decir nada más. Entró a la casa con la foto en la mano, caminando lento, como si acabara de descubrir que el mundo que había construido estaba hecho de mentira. Mariela se quedó sentada en la banca del jardín, temblando. Había dado el paso. Ya no había vuelta atrás. La mansión amaneció más ruidosa que nunca. Gente entrando y saliendo desde las 7 de la mañana, proveedores corriendo con arreglos florales, cajas de cristal, bandejas con postres carísimos, técnicos instalando luces, sonido, micrófonos. Todo brillaba. Todo olía a perfume, a pan dulce y a control absoluto. Desde temprano, Carolina ya estaba en la terraza dando órdenes con su libreta negra en la mano y su voz afilada como siempre. Renata, en cambio, no había bajado. Se decía que estaba descansando para el gran día, pero Mariela sabía que no. Sabía que algo estaba mal, porque desde la noche anterior, después de que Ricardo se encerró con la foto en la mano y la mirada ida, nadie había vuelto a verlo. Mariela había pasado la noche despierta, con el cuerpo tenso, esperando que alguien tocara su puerta, que alguien la enfrentara, que Renata bajara gritando como solía hacer. Pero no, todo estaba demasiado tranquilo, y eso, en una casa como esa, no era normal. El día anterior, Mariela había entregado la verdad, y eso era como lanzar una granada en una sala llena de espejos. Tarde o temprano iba a explotar, pero por alguna razón, todo seguía en silencio. Al mediodía, Renata finalmente apareció. Bajó arreglada, maquillada, con el vestido ensayado, el cabello peinado y una sonrisa clavada en la cara como si fuera parte del vestuario. Saludó a los invitados que llegaban para la comida previa, abrazó a su suegra política, habló con los fotógrafos, todo con la perfección de una actriz que se sabe observada.
Pero Mariela, desde la cocina, notó los detalles. Los dedos de Renata temblaban ligeramente cuando tomaba la copa. Evitaba mirar a Ricardo. Y hablaba más de lo normal, como si necesitara llenar el aire para no oír lo que pasaba en su cabeza. Ricardo, por su parte, seguía raro. Se presentaba cuando era necesario. Sonreía con amabilidad, pero no era el mismo. Caminaba despacio, como si estuviera procesando algo muy grande. No discutía, no opinaba, solo observaba. Y eso, viniendo de él, era una señal clara. Estaba viendo la obra desde el escenario, esperando el momento exacto para pararse y decir: esto no es real. Mariela se movía de un lado a otro con una calma falsa. Por dentro, estaba hecha a pedazos. Sabía que estaba en la cuerda floja. Si Renata o Carolina descubrían que había sido ella quien llevó la información a Ricardo, no solo la correrían, la destruirían, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía el respaldo de las pruebas. Tenía una copia guardada en una USB que escondió en la tapa de la licuadora vieja del área de servicio. Tenía otra más en una bolsa que le había dejado a Pedro, por si todo se salía de control. Durante la tarde, los ensayos continuaron. El altar estaba listo en el jardín, con flores blancas colgando desde un arco de madera. Las mesas estaban puestas como para una revista. Copas finas, cubiertos dorados, servilletas con monogramas bordados. Parecía el escenario de una película. Pero Mariela solo podía pensar en una cosa: en la niña, en Lucianita, en cómo la habían hecho a un lado como si fuera un mueble viejo, como si estorbara. Todo esto, todo ese lujo, se construyó sobre su ausencia. Y eso era lo más cruel. A las 5 de la tarde llegó el sacerdote. A las 6, los músicos hicieron la prueba de sonido. Todo estaba listo. Y sin embargo, algo se sentía fuera de lugar. Algunos invitados ya comentaban que Ricardo se veía distante, que Renata estaba más seria que de costumbre. Las miradas nerviosas se cruzaban, las sonrisas eran forzadas. Carolina, por su parte, caminaba más rápido que nunca. Revisaba todo. Hablaba por teléfono cada 5 minutos. Le decía a todos que no quería errores. Ni uno solo, ni un florero fuera de lugar, ni una mesa chueca, ni una mirada extraña. A las 7, Ricardo subió a cambiarse. Mariela lo vio pasar por el pasillo. Ella bajaba con una charola vacía, y él iba con la cabeza agachada. Se detuvo un segundo al verla. «Gracias por todo, Mariela», le dijo de pronto. Ella no supo qué contestar. Asintió con la cabeza, sin palabras. Él siguió caminando, y ella sintió que ese «gracias» llevaba todo el peso del mundo, como si supiera que, sin ella, no habría verdad, ni oportunidad, ni justicia. Minutos después, la música empezó a sonar en el jardín. Los invitados estaban sentados. El sol se ocultaba poco a poco. Renata salió por la puerta trasera con su vestido blanco, largo, ajustado, caminando con pasos firmes entre los pétalos de rosa. Todos la aplaudían, todos sonreían. Pero ella no miraba a nadie, solo al altar, a Ricardo. Mariela, parada junto a la mesa de los postres, sintió un nudo en la garganta, porque sabía que todo eso era una farsa, que Renata estaba de pie en medio de un escenario perfecto construido con mentiras, que en cualquier momento todo iba a derrumbarse. Carolina estaba sentada en primera fila. Llevaba el rostro duro, los labios apretados, las manos cruzadas sobre el bolso. Vigilaba, controlaba. Era la directora detrás de todo el teatro. Mariela sostuvo su charola con fuerza. El aire olía a perfume caro, a pasto mojado, a tensión pura. En cualquier momento, algo iba a pasar, y ella estaba lista. Todo el jardín estaba en silencio. La música suave de fondo sonaba como un murmullo lejano, y el viento apenas movía los lazos blancos que colgaban de las sillas. Renata avanzaba por el pasillo central con su vestido impecable, rodeada de cámaras, flores y rostros que la admiraban. Algunos decían su nombre en voz baja, otros se ponían de pie para tomarle fotos. Carolina, desde su asiento, no le quitaba la vista. Sus ojos iban de su hija al altar, como quien vigila que nada se salga del plan. Ricardo estaba de pie frente al sacerdote, con el rostro sereno, pero con las manos cerradas, como si escondiera un temblor. Mariela se quedó quieta en la esquina del jardín, junto a la mesa de bocadillos, sintiendo que algo invisible se tensaba en el aire, algo que estaba a punto de estallar, y nadie lo veía venir. Renata llegó al altar. Ricardo no se movió, solo la miró.
El sacerdote dijo un par de palabras de bienvenida, algo sobre el amor, la unión y el futuro. Todo sonaba hueco, como leído desde un guión mal escrito. Mariela sentía un zumbido en los oídos, como si el mundo se estuviera apagando por momentos. Renata forzaba una sonrisa. La gente aplaudía por inercia. Todo era tan perfecto por fuera que dolía. Entonces, ocurrió. Un sonido seco, como un golpe contra la puerta lateral del jardín, rompió el ambiente. Fue tan repentino que hasta el sacerdote se detuvo. Todos voltearon. Era la entrada del costado, la que casi nunca se usaba. Estaba cerrada. O al menos así debía estar. El golpe se repitió, más fuerte. Luego, un chirrido lento, muy lento. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y por ese hueco se asomó una figura pequeña, una niña, delgada, con el cabello revuelto, un vestido arrugado, los zapatos sucios. Tenía los ojos grandes, marcados por el miedo, la cara pálida, la respiración agitada, pero lo que hizo que todos se congelaran fue que la niña habló, una sola palabra, fuerte, clara, como un rayo que partió el cielo en dos. ¡Papá! Fue como si el mundo se detuviera. Ricardo dio un paso hacia adelante sin pensar. Su cara se desfiguró. Renata se giró, y su rostro cambió por completo. Pasó del orgullo al pánico en menos de un segundo. Carolina se levantó de su silla de golpe. Los invitados se quedaron inmóviles, como si no supieran si estaban soñando o viendo algo real. Mariela sintió cómo las lágrimas le subían a los ojos. Era ella. Era Lucianita, flaca, pálida, más pequeña de lo que recordaban, pero viva, de pie, y con el valor suficiente para entrar a ese lugar lleno de gente y decir lo que nadie había querido escuchar. Ricardo bajó del altar sin dudar. Caminó rápido, casi corriendo. La gente se apartaba, abriendo paso como si una fuerza invisible los empujara. Cuando llegó hasta ella, se arrodilló, la abrazó con los dos brazos, con fuerza, con desesperación, como si temiera que fuera a desvanecerse. La niña se aferró a su cuello. No lloró, solo respiraba agitada. Ricardo sí, lloraba como un niño, como si de pronto todo el peso de la mentira le hubiera caído encima. Renata retrocedió un paso. Su rostro estaba blanco. Murmuraba algo que nadie entendía. Carolina se acercó con pasos rápidos, pero fue detenida por Pedro, el chofer, que se puso delante de ella. «No», le dijo firme. «No esta vez». Mariela sacó los documentos de su delantal. Caminó hacia el altar sin pedir permiso, con el corazón acelerado, con las piernas temblorosas. Se paró frente a todos, frente al sacerdote, frente a los invitados, y levantó la voz. Ella nunca estuvo en un internado. Nunca. Tengo los papeles, las pruebas, los recibos. Fue llevada a un lugar escondido, una casa que no figura en ningún registro oficial. La dejaron ahí como si no valiera nada. Y todo fue planeado por ellas, dijo señalando a Renata y Carolina. Los murmullos empezaron a crecer. Algunas señoras tapaban la boca con la mano, otros se levantaban de sus sillas. Ricardo se puso de pie con su hija en brazos. Miró a Renata con una mezcla de tristeza, rabia y decepción. «¿Qué hiciste?», le preguntó, con la voz rota. Renata negó con la cabeza, sin poder hablar. Carolina intentó intervenir. «Todo esto es un malentendido. Esa niña estaba en tratamiento. Solo intentábamos...» «¡Basta!», gritó Ricardo. «La encerraron, le quitaron su nombre y me lo ocultaron». El sacerdote bajó los ojos. Los invitados empezaban a caminar en círculos, confundidos, en shock. Algunos se acercaban para ver mejor. Otros ya empezaban a sacar el celular. Renata tambaleó. Intentó dar un paso hacia Ricardo, pero se tropezó. Pedro la sostuvo para que no cayera. «No se acerque a la niña», le dijo en voz baja. Carolina gritó. «Esto no puede estar pasando». Entonces, el ruido de una sirena se escuchó desde la entrada principal. Una patrulla cruzó la reja. 2 oficiales bajaron del auto. Nadie los había llamado ahí, excepto Mariela. Lo había hecho la noche anterior, desde el celular público del cibercafé. Había mandado los documentos por correo. Había avisado que algo grave estaba por salir a la luz. Y ahora, ahí estaban. Los policías se acercaron con paso firme. Preguntaron por Renata y Carolina. «Hay una denuncia formal por abandono de menor y manipulación de identidad», dijo uno. «Tenemos pruebas en documentos, audios y testimonios. Necesitamos que nos acompañen». Renata intentó hablar. Solo murmuró. Yo no... Fue mi mamá». Carolina se volteó y le gritó. «Cállate, Renata. No digas nada». Pero era tarde. Todo estaba dicho. Ricardo no soltaba a su hija.
Ella se aferraba a él como si no lo hubiera visto en años, y así era. Mariela los miró desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas, con el pecho a punto de explotar. La boda perfecta se había roto en 1000 pedazos, pero no por venganza, ni por coraje. Se rompió porque la verdad, aunque duela, siempre encuentra la forma de entrar. El ruido del jardín había desaparecido. Lo único que se escuchaba eran los pasos de los oficiales, el zumbido lejano de la patrulla y los murmullos de los invitados que apenas podían creer lo que acababan de ver. Todo el escenario montado durante meses se estaba viniendo abajo frente a sus ojos, como una lona que se rompe en pleno viento. Renata, parada en medio del altar decorado con flores blancas, no parecía ya la misma mujer que llegó sonriendo con un vestido de diseñadora. Estaba pálida, temblando, con las manos sudadas pegadas al cuerpo, como si no supiera dónde meterse. Ricardo sostenía a Lucianita contra su pecho. No la soltaba. Ella tampoco a él. Se agarraban fuerte, como si intentaran recuperar en un abrazo todo lo que les habían robado. Carolina seguía discutiendo con uno de los oficiales. Le hablaba con ese tono autoritario que usaba siempre para salirse con la suya, pero esta vez no funcionaba. Él se mantenía firme, con la mirada fija en su libreta y los papeles que Mariela había entregado. La otra oficial, una mujer de rostro serio y voz clara, pidió a todos que no interfirieran. «Este no es el lugar para una boda», dijo mirando a los invitados. «Es el lugar de una investigación. Vamos a actuar con respeto, pero no vamos a detenernos». Renata dio un paso hacia Ricardo. «Yo no sabía que eso iba a pasar, te lo juro. Fue idea de mi mamá. Ella dijo que era lo mejor, que la niña era un obstáculo para nosotros. Yo solo quería estar contigo». Ricardo la miró con los ojos rojos. No dijo nada. Solo la miró como quien ve por primera vez el verdadero rostro de una persona. Luego bajó la vista a Lucianita, que no había dejado de abrazarlo. La niña no decía nada. Solo lo miraba con unos ojos grandes, cargados de cansancio, como si tuviera 1000 años. «Tú me dijiste que estaba bien», le dijo Ricardo a Renata, con la voz baja, rota. «Me hiciste creer que era por su bien, que estaba cuidada, estudiando, feliz». «Te lo juro que sí lo creí al principio», gritó Renata, perdiendo por completo el control. «Pero luego se complicó, y ya no pude echarme para atrás. Mi mamá manejaba todo. Yo solo». «Basta», gritó Ricardo. «Basta ya». Fue un grito seco, que cortó el aire como un cuchillo. Todos se quedaron callados. Algunos invitados comenzaron a caminar hacia la salida. Otros se quedaron en shock, como si no pudieran decidir si debían ver o irse. La oficial mujer se acercó a Renata y le pidió que se quedara quieta. «Estás detenida por tu implicación directa en la desaparición y abandono de una menor de edad», dijo con tono firme. Renata rompió en llanto. Cayó de rodillas, con el vestido blanco manchado de tierra. «No me lleven, no me lleven. Yo no la lastimé. Solo quería tener una vida normal». Mariela, desde un lado del jardín, apretó los labios con fuerza. No era rabia lo que sentía, era impotencia. Todo eso, todo ese desastre, se pudo haber evitado si alguien hubiera dicho la verdad desde el principio, si alguien hubiera tenido el valor de poner a una niña por encima del dinero, del control, de la ambición. Pero no. Lucianita fue tratada como un obstáculo, como algo que estorbaba. Y eso era lo que dolía más. Carolina, por su parte, no decía nada. Estaba quieta, sin llorar, sin gritar. Solo miraba a su hija en el suelo como si no la reconociera. Luego, de pronto, se giró hacia Mariela. Caminó directo hacia ella con pasos lentos pero seguros. Nadie la detuvo. Mariela no se movió. «Tú fuiste la que se metió donde no debía», le dijo Carolina, con voz baja pero llena de veneno. «Tú arruinaste todo». «No, señora», respondió Mariela sin bajar la vista. «Yo solo abrí los ojos. La que arruinó todo fue usted, por pensar que una niña se podía desaparecer como si fuera una caja vieja, por creerse intocable». Carolina la miró unos segundos más. Luego se dio la vuelta y fue arrestada sin resistencia. No dijo más. No gritó. No peleó. Solo bajó la cabeza y subió a la patrulla junto con su hija. El sonido de la puerta de la patrulla al cerrarse fue como un disparo silencioso. Mariela respiró profundo por primera vez en horas. Ricardo se arrodilló de nuevo, esta vez en medio del jardín, con Lucianita aún en brazos. Lloraba. La gente lo miraba, algunos con pena, otros con vergüenza. Un silencio incómodo llenó el lugar, y entonces, de la boca de la niña salió la frase que nadie esperaba. «Papá, ya no quiero estar sola». Ricardo la abrazó más fuerte.
Se le quebró la voz al decirle: «Nunca más, mi amor, nunca más». Los fotógrafos que aún estaban ahí bajaron sus cámaras. Nadie tuvo el valor de capturar ese momento. Era demasiado humano, demasiado real. El altar vacío, las flores caídas, la mesa del pastel abandonada. Todo ese lujo se volvió insignificante. La verdadera historia estaba en el suelo, en ese padre que lloraba abrazado a su hija, tratando de armar con ternura lo que otros rompieron con crueldad. Mariela se alejó poco a poco, sin decir nada. No necesitaba aplausos ni reconocimientos. Solo quería que esa niña estuviera a salvo, que nunca más volviera a sentir miedo, que pudiera dormir tranquila sabiendo que ya no estaba olvidada. Pasaron 3 semanas desde el día en que la verdad explotó en medio de flores blancas, vestidos elegantes y mentiras bien planchadas. La mansión ya no era la misma. El jardín que antes parecía sacado de una revista, ahora estaba apagado, con la tierra marcada por los pasos de la patrulla, el altar desmontado y los listones tirados. Nadie volvió a hablar de la boda. Nadie se atrevió a preguntar qué iba a pasar con todo lo que se había preparado. Simplemente se quedó todo ahí, como si fuera un recuerdo que nadie quería mover. Renata y Carolina seguían detenidas. Los cargos eran graves: abandono de menor, falsificación de documentos, manipulación de identidad y algo más que los abogados llamaban coacción emocional con fines patrimoniales. Mariela no entendía todos esos términos, pero sí entendía que ahora, al fin, alguien les había puesto un alto, que ahora ya no podían decir «no pasó nada» y seguir como si nada. Ahora había consecuencias, audiencias, abogados, noticias. Sí, porque el escándalo salió en la tele. En la noche, los noticieros mostraron imágenes borrosas de la boda interrumpida, de la patrulla entrando al jardín, de la mansión cerrada por una cinta amarilla, mientras algunos reporteros hablaban de la desaparición misteriosa de una menor y el valiente testimonio de una trabajadora doméstica que lo cambió todo. Nadie mencionaba su nombre completo, pero en la colonia ya todos sabían quién era Mariela. Algunos vecinos la miraban con admiración, otros con miedo, porque había hecho algo que pocos se atreven: decir la verdad, no por fama, no por dinero, sino porque ya no podía seguir viendo sin hacer nada. Ricardo y Lucianita se habían mudado a una casa más pequeña, lejos de la zona elegante. Decía que necesitaban empezar de nuevo, que esa mansión tenía demasiados fantasmas. Mariela fue a visitarlos una tarde. Lucianita estaba en el jardín, jugando con una muñeca que ella misma le había regalado. Tenía la cara más rosada, los ojos más tranquilos, pero aún no hablaba mucho. Su voz aparecía de a poquito, como si fuera saliendo de un lugar escondido donde se había quedado encerrada. Ricardo la cuidaba como si fuera de cristal. No la dejaba sola ni un minuto. Le leía cuentos, cocinaba con ella, le enseñaba a regar las plantas. Intentaba llenar cada espacio que le robaron. Mariela lo observaba y pensaba: así debió haber sido desde el principio. Una tarde, Ricardo la invitó a tomar un café. Estaban sentados en la cocina, con las ventanas abiertas y el olor a pan recién horneado. Él la miró y le dijo: «No sé cómo agradecerte. Me abriste los ojos. Me salvaste a mi hija. Me salvaste a mí». Mariela negó con la cabeza. «Usted ya lo sabía. Solo no quería verlo». Ricardo se quedó callado. Tomó un sorbo de café y luego sacó una carpeta. «Quiero que tengas esto». Mariela la abrió. Era una carta formal, un documento notariado. Él la estaba nombrando administradora del nuevo hogar, con un sueldo fijo, seguridad y la opción de seguir estudiando si quería. «No es un favor», dijo él. «Es lo justo». Mariela se quedó sin palabras. Nunca había tenido nada escrito a su nombre. Nunca nadie le había dicho que era valiosa de esa manera. Solo pudo decir gracias, con la voz bajita, pero firme. La noticia del caso seguía rodando por internet. Cada tanto aparecía un artículo nuevo, una columna de opinión, una entrevista con algún especialista que hablaba sobre el abandono institucional y cómo tantos niños vivían situaciones parecidas sin que nadie los viera. Algunos la llamaban la historia de la boda rota, otros el caso de la niña invisible. Pero para Mariela no era una historia de escándalo, era una niña de verdad, una vida de verdad. Y todo lo que había hecho, lo había hecho por eso. En la casa nueva, las cosas empezaban a sentirse normales. No perfectas, pero normales. Lucianita volvió a la escuela, con ayuda de una psicóloga. Aún tenía días difíciles. A veces se despertaba de madrugada llorando. A veces se quedaba callada por horas. Pero ya no tenía miedo de abrazar.
Ya no retrocedía cuando alguien le decía «te quiero», y eso era un milagro. Ricardo le construyó un cuarto nuevo, pintado de azul claro, con estrellas en el techo, y un baúl lleno de libros. Decía que quería que su hija soñara sin miedo, que pudiera dormir tranquila, sin que nadie la hiciera sentir invisible otra vez. Mariela seguía trabajando con ellos, pero ya no como una empleada cualquiera. Ahora era parte de la casa, de la familia. Jugaba con la niña en las tardes, le ayudaba con la tarea, le enseñaba a cocinar galletas. A veces, las tres se sentaban en la sala a ver películas viejas y comer palomitas, y aunque nadie decía nada, sabían que ese momento tranquilo, era algo que no se podía comprar con dinero. Un día, mientras recogía unos platos, Lucianita se acercó y le dijo en voz bajita: «Gracias por venir por mí». Mariela la miró, se agachó y la abrazó con fuerza. No dijo nada, no hacía falta, porque ese abrazo era más que 1000 palabras, era perdón, era alivio, era una promesa. Y así, la mansión que una vez estuvo llena de secretos, se volvió un recuerdo lejano. Renata y Carolina seguían enfrentando el juicio. Algunos decían que tenían buenos abogados, que tal vez saldrían pronto, pero ya nadie les creía, ya nadie las respetaba. Su mundo de perfección y poder se derrumbó, porque la verdad, al final, no se puede enterrar. La historia no terminó con fuegos artificiales, ni con titulares felices. Terminó con cicatrices, con momentos de silencio, con abrazos largos, con un padre que aprendió a mirar mejor, con una niña que volvió a ser escuchada, y con una mujer sencilla, Mariela, que demostró que para cambiar una historia no se necesita fama, ni dinero, ni poder. Solo se necesita ver lo que otros prefieren ignorar y atreverse a hablar.